Vamos a estar leyendo para iniciar porque como le dije, como puse en el título, hoy vamos a estar hablando acerca de los dones, del llamado, del ministerio, también de los talentos, de tantas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Cómo yo discernir y conocer cuáles son las áreas, los dones, los talentos que Dios ha puesto en mis manos. Cómo yo sé que Dios ha colocado algo en mí, cómo yo lo puedo discernir, cómo yo lo puedo saber y cómo estar alerta para poder producir, aleluya, lo que Dios dijo. Porque para yo saber qué estoy haciendo con lo que Dios ha puesto en mi mano, yo tengo que saber qué Dios puso en mi mano, tengo que saber qué Dios ha colocado. Entonces para esto, primeramente, tenemos que estar alerta para poder entonces comenzar a producir de manera efectiva, para poder comenzar a engrandecer el nombre de Dios con lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Entonces podremos poner el nombre de Dios en alto. Entonces vamos a poder glorificar a Dios. Entonces la gente va a recibir respuesta a través de nosotros. Hoy vamos a estar primeramente leyendo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, para nosotros poder comenzar a hablar en los dones, para comenzar y poder saber cómo poder fluir en esto que Dios nos ha dado, cómo identificarlo. Amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Primera de Corintios capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Oiga cómo comienza diciendo: no quiero, hermano, que ignoréis. Bueno, leí el 1 acerca de los dones espirituales. El 2 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se llevan a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llamará anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. Vamos a bajar al versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe según el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversidad de género de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Los dones espirituales. Hay algo que decía yo al principio: ¿cómo puedo operar en algo que no sé? Por eso la primera pregunta: soy cristiano, vine a los pies del Señor, pero ¿qué Dios ha colocado en mis manos? Dios te bendiga, mi hermana Elizabeth Thompson, y Dios bendiga a Diana Serpa, amén, que pide oración. Más adelante, amada, vamos a estar intercediendo. Tendremos un tiempo, como siempre, para estar intercediendo por las peticiones. Amén. Así que dentro de un ratito comenzaremos. Y las personas que le gustan anotar, mi amada Elizabeth Thompson ya está por ahí. La teníamos unos días sin verla o sin nosotros conectarnos, pero por aquí estamos, amada. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo saber lo que tengo para yo poder operar en él? Si nosotros vemos, aquí comienza a hablar el libro de Primera de Corintios acerca de los dones espirituales. Nosotros venimos a Cristo. Toda persona que vino a Cristo, que aceptó a Cristo, que le dijo a Dios que te quiero en mi vida, ya Dios lo marcó. Ya tiene en Dios algo establecido. El mundo espiritual es tan profundo que yo hoy hablaba en la iglesia sobre esto y le recordaba y le decía: imagínense lo poderoso del llamado y lo poderoso de la asignación que Dios pone en nuestras manos, que dice en el libro de Jeremías, Dios hablando con Jeremías en Jeremías 1: antes que te formase en el vientre te conocí. Oiga, Jeremías no había nacido cuando ya Dios lo había elegido. Jeremías no había todavía ni
estaba ni pensado en el corazón de Dios cuando Jeremías fue llamado. Ahí podemos ver que cada vida que Dios trae a la tierra, primeramente en el cielo, la piensa. Primeramente en lo sobrenatural, la ordena. Primeramente en el mundo espiritual es. Y luego entonces en la tierra se manifiesta. Y aquí lo podemos ver claramente cuando Dios le dice a Jeremías: antes que yo te formase, o sea, antes de que yo ya en el vientre pusiera todos los detalles de lo que tú ibas a hacer, ya yo sabía quién tú eras. Antes de tu nacer ya yo te había santificado. ¿Qué quiere decir algo santo? Algo santo es algo limpio, algo apartado, algo puro. Entonces Dios me está diciendo aquí que antes de que Jeremías existiera, Dios lo santificó, lo apartó, lo preparó para él. ¿Y cómo podemos decir, pero Señor, cómo puedes tú apartar a alguien que no existe? Porque ahí se cumple la palabra, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, Dios no hace nada por hacer. Dios no hace las cosas sin propósito. Todo lo que existe es por un motivo. Dios tiene todo bien establecido. Tu vida es un propósito. Dios te estableció con una finalidad. Por eso es que para yo saber qué yo estoy haciendo con lo que Dios me dio, yo tengo que saber para qué Dios me llamó, para qué Dios me marcó, para qué Dios me trajo a la existencia. Es tan poderoso lo que Dios hace, que cada ser humano que nace es porque ya Dios previamente lo preparó en lo espiritual. El mismo salmista dijo: mi embrión vieron tus ojos. Uno de los salmistas expresó esto. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. O sea, Dios la escribió. Mire, Dios te lo ordenó. Dios primeramente ordena y luego nos establece. En el mundo espiritual nos piensa, nos organiza, dice: él va a ser así, va a ser de esta manera, lo vamos a emplear en esta área, él será una persona de ministerio o ella va a tener esa asignación en la tierra, lo voy a marcar para trabajar de esta manera. Oiga, estamos hablando lo que bíblicamente el Señor hace, porque de hecho el salmista lo habló y también en el libro de Jeremías se habla. Y luego también la palabra habla de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces tú y yo, antes de nacer en el vientre de su madre, nacimos en el corazón de Dios. Nacimos del propósito de Dios. Nacimos de un plan que Dios organizó antes de enviarnos al planeta Tierra. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, partiendo de ahí, yo sé que soy alguien de propósito. Yo sé que algo Dios colocó en mi vida. Porque si estoy en la tierra, si estoy en su camino, es porque algo Él hizo. Es porque me marcó con un propósito. Es que me marcó para algo. Hay personas que pasan tantos procesos en el camino que lo primero que dicen: ¿por qué yo estoy en la tierra? No entiendo. ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué soy tan acusado? ¿Por qué tengo tanta enfermedad? ¿Por qué tan perseguido? Cuando estamos en la voluntad genuina de Dios, una de las cosas que delatan que hay un propósito en nuestra vida son esas persecuciones, esas situaciones que a veces tú dices: pero es como que si me quisieran arrancar de la tierra. Amén, claro, por lo mismo, porque hay un propósito que se llama tú, que van a querer buscar, van a querer destruir, porque en el mundo espiritual te conocen, en el mundo físico no. En el mundo físico te conocen como Pedro, Juan, tal. Pero en el mundo espiritual te ven como un propósito, te ven. Hay una señal que te identifica que hay algo de Dios en tu vida. Por eso que cuando vamos al libro de Apocalipsis, habla de cuando la mujer dio a luz, que hace tipología de cuando María tenía a Jesús en el vientre. Dice que el gran dragón la perseguía por lo que tenía en el vientre. Oh, Dios mío. La perseguía por lo que portaba. Entonces,
¿Sabe por qué muchas veces estamos confundidos en la iglesia? Porque estamos pensando en lo físico, en lo humano. En lo humano me están maltratando, me están rechazando, no me están tomando en cuenta. Son muchos problemas y no nos estamos viendo desde el plano de Dios. Ay, santo. No nos estamos viendo desde el plano espiritual. No estamos viendo lo que realmente somos. ¿Quién soy yo? Cuando yo conozco mi asignación, cuando yo conozco que la hechura, cuando conozco la palabra y voy a la palabra y veo cómo Dios plasma y organiza al hombre, me doy cuenta de que algo hay en mi vida que está haciendo que haya una revolución en lo físico. Y usted lo está viendo en lo físico, pero la revolución grande está en lo espiritual. Oh, mi alma adora a Dios. La revolución grande es en lo espiritual que se está moviendo. ¿Por qué? Porque lo que se está luchando es para que usted no encaje y se conecte con el propósito divino. Porque en el momento que ya usted está claro de lo que usted es en Dios, entonces usted va a comenzar a caminar en esa línea. Entonces usted va a saber a qué Dios le llamó. ¿Quién es usted en Dios? ¿Quién es usted en el mundo espiritual? No es quién es usted aquí en la tierra. En la tierra lo van a ver fulano de tal, dependiendo del lugar donde usted vive, la familia donde vive. Le van a catalogar importante o no, dependiendo de la posición económica. En el mundo espiritual así no es que te catalogan. En el mundo espiritual es totalmente diferente. Por eso es que siempre hablo de lo que es la personalidad en Dios. Cuando alguien tiene la personalidad en Dios clara, cuando alguien sabe claramente quién es, hacia dónde va, quién lo creó, quién lo llamó, cuál fue su propósito, que sabe que es un ser importantísimo en la tierra porque Dios lo trajo para cumplir una misión. Cuando sabes eso, entonces te vas a mover, porque sabes que donde quiera que te mueva va a suceder algo, porque Dios te mueve no por moverte. Tu caminar es propósito, tu moverte es propósito. Juan el Bautista dice que comenzó a predicar y comenzó a hablar donde quiera que se movía la asignación, el arrepentíos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué pasaba? Juan sabía cuál era su asignación. Juan sabía que tenía que preparar el camino. Juan no se enfocó en que el pueblo lo seguía. Juan no se enfocó en que ya lo veían como profeta. Juan sabía cuál era su asignación. Desde antes de nacer se le estableció. Se le dijo a sus padres lo que él iba a hacer. Usted está viendo la importancia de usted saber quién es. Y es tan profundo lo de Juan el Bautista, tan profundo, que como Juan sabía cuál era su asignación, que eso es lo que nosotros necesitamos, llegó un momento que ya Juan era muy conocido. Pero como él sabía que su llamado era preparar el camino, cuando Jesucristo llega, ya él sabe que su misión estaba finalizando. En el mejor momento de Juan, que ya Juan tenía un nombre como un hijo de Dios, como un profeta de Dios, tenía un respeto porque conocían que Dios estaba con él, conocían que Dios estaba en él, conocían que Dios hablaba a través de él, pero él sabía que su asignación era por un tiempo. Él sabía que era hasta que él iba a llegar hasta un límite y hasta que Jesucristo ya se revelara y Jesucristo comenzara el ministerio. Que me encanta que una vez que ya Juan el Bautista ya sabe la señal para conocer al Hijo de Dios y él supo que ya Jesús estaba, lo bautiza. Y luego, ¿qué dijo? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Cuando sabemos la asignación que Dios nos ha delegado, cuando sabemos para qué Dios nos llamó, no va a haber competencia. ¿Por qué? Porque yo sé exactamente que Dios me llamó a este punto y Dios me pondrá relevos para ayudarme en el camino. Que cuando ya yo vaya y que sea mi tiempo ya, en donde estoy finalizando, yo le pase al otro para que el otro siga, para apoyarlo, para ayudarnos. ¿Por qué? Él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Por qué? Porque él sabía que su asignación era dar a conocer a Jesús.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la asignación que Dios quiere que entendamos. ¿Cuál es mi posición? ¿Dónde Dios quiere que yo esté? ¿Y qué voy a hacer donde Dios me puso? Cuando yo sé esto, no voy a irrumpir el lugar del otro. Cuando yo sé cuál es mi asignación, voy a cumplir específicamente lo que Dios me dijo. Entonces voy a encaminarme, y de hecho en el área que está el otro, entonces lo que yo voy a hacer es complementar. Por eso dijimos que vamos a hablar de los dones. Dice la palabra que en el libro de Primera de Corintios 12, me encanta, cuando Pablo comienza hablando, dice, no ignoréis. ¿Qué quiere decir ignorar? Es desconocer, no saber. No ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, Pablo le está diciendo, no quiero que ustedes desconozcan el poder de los dones que Dios nos delegó a nosotros para poder funcionar la iglesia correctamente. Porque Dios utilizó a Pablo para estructurar la iglesia, para que la iglesia no actúe en desorden, para que la iglesia sepa que cada persona tiene un área. Y me encanta la manera en que Pablo describe el cuerpo de Cristo. Dice que somos un cuerpo, y nos lo dijo tan claro para que no nos confundamos. Dice, un cuerpo tiene muchos miembros. Cada miembro en el cuerpo cumple una función. Asimismo, somos la iglesia de Cristo. Como iglesia de Cristo, todo lo que estamos en la iglesia, todo lo que Dios va añadiendo, todo lo que Dios va adheriendo a la iglesia, al cuerpo que es Cristo, viene con una función asignada. Oh, bendito Dios. Es muy lindo poder desglosar y entender, porque esto es lo que nos va a abrir camino para nosotros movernos como Dios quiere. Y para que sepamos que tenemos que sacudirnos, no en el cuerpo, en el espíritu. El sacudimiento es una actitud de yo moverme y no quedarme estático, sino comenzar a provocar y hacer producir lo que Dios ha puesto en mí. Cómo yo lo provoco cuando entro a su presencia. Cómo yo provoco que lo que Dios ha depositado en mí comience a producir, comience a salir. La intimidad con Dios hace que salga lo genuino de Dios. La búsqueda de Dios hace que lo que Dios puso en mí salga a la luz. ¿Por qué? Porque la unción, la preparación, la manifestación de gloria de Dios no se puede quedar estancada. Cuando alguien busca, va a provocar que en lo natural suceda lo que en el secreto él está buscando. Y esto es que va a hacer que los dones comiencen a manifestarse, comiencen a aflorar en la iglesia. Gloria a Dios. Es más que saber lo que yo tengo. Es saber cómo producirlo en el orden de Dios. Cómo trabajarlo en el orden de Dios. Cómo hacerlo como Dios quiere. Nosotros yo le estaba hablando de que el Señor me permitió ir a una ciudad a llevar la palabra la semana pasada, que la verdad fue una experiencia extraordinaria. Y ahí hablaba, hoy en la iglesia y ayer dábamos el testimonio, y hablábamos acerca de cómo Dios opera en los dones. Y que para Dios obrar, y cuando nosotros discernimos y entendemos esto, vamos a saber que si usted tiene un área, vamos a suponer, yo fui a predicar a esa iglesia y yo invité a una familia para que vaya conmigo. Pero Dios tenía un plan, porque todo lo que se hace en Dios se hace con propósito. Cuando voy a predicar, prediqué el sábado, glorioso, muy bonito lo que Dios hizo. El Señor se manifestó poderosamente, habló, ministró, muy glorioso. Luego de ahí nos fuimos a compartir un rato y pasó algo. Una hermana que andaba conmigo comienza a darle palabra a alguna de las hermanas, y una de ellas comenzó a llorar, a quebrantarse, porque esta hermana
portaba una palabra que esa vida necesitaba, esa joven necesitaba. O sea, la compañera que andaba conmigo, la hermana que me acompañó, Dios la usó para dar una palabra. Pero días atrás, ella me dice, Dios me habló y me dijo que me va a llevar a un sitio, a un lugar, y en ese lugar yo le voy a dar una palabra a alguien. Oiga, cómo Dios opera, cómo son los dones, cómo saber a quién le toca fluir en Dios en un momento determinado. Cuando esto sucede, vamos a hacer un complemento. Recuerdo que llegó el domingo, nos gozamos, Dios ministró, compartimos, y en ese compartir esa joven le dio una palabra a alguien que realmente fue de mucha edificación. El domingo en la mañana, porque nos quedamos a dormir todos en la misma casa, el domingo en la mañana era el servicio, cuando esta hermana en un momento está hablando con una de las personas de esa casa y le dio una palabra. Le dijo, mira, en el Señor tú tienes que hacer esto de tal manera, en un diálogo. ¿Y sabes lo que dijo la joven que vivía en la casa? Le dijo a esta hermana, esa palabra es una respuesta que yo estaba esperando de parte de Dios. Yo fui la que fui a predicar, pero en un momento determinado Dios usó a esa hermana para también fluir y dar una respuesta a una palabra, a algo que esa hermana en oración estaba pidiendo. Y ahí podemos ver cómo Dios opera a través de los dones, cómo Dios hace como Él quiere, cómo Dios usa a quien quiere para su trabajo. Cuando nosotros estamos claros en esto, ¿sabe lo que va a pasar? Nosotros vamos a dejar que el otro fluya en el tiempo, porque cada quien tiene una función. Hay gente que piensa que si alguien fluye en el momento que él está, iba a decir, no, me va a opacar. No, porque los dones son de Dios. Esta hermana no predicó, pero ya tenía una palabra que Dios le había hablado días atrás. Ella no sabía quién era, pero Dios le dijo, te voy a dar una palabra porque le vas a hablar a alguien. Esa joven estaba orando en el secreto, Dios la estaba escuchando. Ay, yo siento a Dios en el secreto. Y quizás esa joven pensó, bueno, viene la pastora Raquel, Dios me va a dar la palabra. Pero no fue a mí que Dios utilizó para dar la palabra, sino a otra persona que andaba conmigo. Porque Dios opera como quiere. Pero previamente ya Dios le había hablado a la compañera que fue conmigo, te voy a dar una palabra porque tú vas a hablarle a alguien. Usted está viendo lo poderoso que es Dios. Y cuando usted entiende quién es en Dios, y cuando usted entiende que cuando llega el tiempo de Dios fluir y dar y tratar y hablarle a quien sea, o que usted ore por alguien y se sane, aquí el que se lleva la gloria es Dios. Bendito sea el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo decía, o por eso quiero que no ignoréis acerca de los dones espirituales. Y luego comienza a hablar de que el Espíritu comienza a repartir a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ¿qué Dios quiere transmitirnos a través de esta enseñanza? Número 1, comenzar a entender de que Dios no me llamó por llamarme. Número 2, comenzar a identificar para qué Dios me llamó. Porque cuando yo estoy en Dios, yo tengo que comenzar a buscar su rostro. ¿Para qué? Para comenzar a alinearme a su propósito. Comenzar a cumplir la palabra. Comenzar a ayunar, a orar, a leer la Biblia. A hacer según Dios me llamó. Y entonces voy a saber, Dios no me llamó por llamarme, me llamó con propósito. Número 2, identificar para qué Dios me llamó. ¿Cómo yo lo identifico? Buscando a Dios. Dios te lo va a decir en sueño, Dios te puede hablar a través de la palabra, Dios va a poner en ti cosas que van a sacar a la luz que tú tienes esa área. Dios puede hablar a través de un hermano, Dios puede de varias maneras hacerte ver de que Él te llamó para esta área. Justamente hoy hablábamos en la iglesia sobre los dones. Y una de las cosas que me decía un hermano, yo le preguntaba a los hermanos que si sabían cuál era su don, cuál era su llamado, para qué Dios lo había llamado. Y una cosa que me decía un hermano, me decía, mira, a mí el Señor me habló desde los 12 años sobre el ministerio de enseñanza. Pero oiga lo que él decía, a mí me encanta
estudiar la Biblia, me encanta buscar libros, me encanta organizar, me encanta que la gente quede clara cuando se le da una enseñanza. Estas son características de un maestro. El maestro indaga, el maestro profundiza. El que es llamado como maestro se prepara. El que es llamado como maestro no estudia por encima. Le gusta profundizar, le gusta comprar libros, le gusta aprender y le gusta que lo que aprende transmitirlo. Entonces él me decía, el Señor me llamó, me dijo que yo era maestro, pero luego en la iglesia, desde que yo comencé a verlo, comencé a visionar esa área en él. Primeramente, ¿por qué? Porque por el don, por el discernimiento y por las características de un maestro, me di cuenta que él tenía el llamado. Y yo de hecho hablé con él. Y era una confirmación más. Luego hace poco, hace unos días nada más, 2 semanas, vino un hermano y le habló de parte del Señor. Le dijo, eres un maestro. No lo conocía, nunca lo había visto, pero le dijo, veo en tu frente la palabra maestro. Entonces, ¿qué pasa? Jehová le revela, pero él también tiene indicios, características, cosas que él hace que identifica que es un maestro. Usted tiene que identificar cuál es su área para no ponerse en el área incorrecta. Porque si usted quiere operar en un don que Dios no lo llamó, va a traer frustración, va a traer desconcierto, va a traer desorden y también va a traer confusión. Porque cuando usted está operando en un área que Dios no le puso, usted no está operando bajo la cobertura de Dios, no está operando en el orden de Dios, no está operando en el ok de Dios. Entonces cuando usted está operando en un área que no es correcta, lo que va a traer es problemas. De hecho, ¿sabe lo que sucede? Cuando alguien está en un área que Dios no lo puso, entonces habla mal a la gente, insulta a la gente, le habla groseramente. ¿Por qué? Porque no está en el área que Dios dijo y está entonces bloqueado. Usted está viendo lo importante de usted conocer quién es en Dios y dar indicios de que es Dios que está hablando. Si alguien me dice, Jehová me dice que yo soy un profeta o que me ha llamado al área profética, pero yo estoy viendo indicios que es una persona que constantemente me está diciendo, bueno, yo no sé, yo estoy escuchando que Dios me está diciendo esto, que Dios me está diciendo lo otro. Un ejemplo vivo también, porque en mi iglesia estamos en un tiempo de mucha búsqueda, orando, Señor, manifiesta los dones, porque los dones son importantes para que la iglesia fluya. Usted tiene que anhelar, no solamente que le hablen, usted tiene que anhelar producir para Dios. Usted tiene que anhelar que el tiempo que usted esté en esta tierra, comenzar a hacer lo que Dios dijo. Y cuando usted anhela, y cuando usted hace, cuando usted desea todo eso, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a comenzar a producir en usted esto, porque usted lo anhela, porque usted está pidiendo los dones, porque hay que pedirlo, dice la palabra. Una joven, otro ejemplo, una joven que se convierte, comenzó a dar fruto rápido, nunca había sido cristiana antes. Viene a los pies del Señor, comenzó Dios a buscar a Dios, a escuchar. Porque cuando usted escucha instrucción, hermano, esta es la mejor herramienta para usted crecer en Dios. Hay gente que no quiere escuchar instrucción. Hay gente que no quiere ser enseñado, que no se quiere sentar a que lo doctrinen, que no se quiere sentar a que lo formen, que no quiere y que quiere como el microondas. Esto no es así. Tenemos que pasar un proceso. El mismo apóstol Pablo, siendo un letrado en la palabra, pero no creía en Jesús. Y Pablo no comenzó de una vez ministerio. Pablo, el día que Jesús le salió al encuentro, ya cuando él fue a Damasco y predicó. Pero después de esto lo agarraron. Bernabé lo formó. Tuvo un tiempo con los discípulos. Fue preparado para entonces él entender qué hizo Jesús, por qué Jesucristo tenía que morir y todo lo demás. Entonces cuando ya Pablo es preparado, formado, dice que en un tiempo en donde estaban en oración y ayuno, escuche bien esto, viene el Espíritu y dice, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he llamado. Siento a Dios. Oh, gracias por tu presencia, Señor. Usted está viendo, Pablo no fue asignado hasta que Pablo no fue preparado. Pablo estaba en ayuno, Pablo estaba en oración, Pablo se sometió a los apóstoles. Ay, yo siento la presencia de Jehová. Pablo estaba ahí esperando el tiempo. Aunque él era un letrado, aunque él era preparado, pero entendía que todavía le faltaba el ok de Dios. Él sabía que él tenía que buscar a alguien lleno del Espíritu Santo, con la dirección de Dios, para entonces llevarlo al propósito.
Y cuando ya es llevado al propósito, entonces le dicen, ahora sí. Ahora fue el mismo espíritu que dijo, ya tú estás listo. Y no fueron 2 días que pasaron. Pasaron unos años antes de que Pablo fuera asignado para llevar el evangelio. Usted está viendo, gloria a Dios. Y eso es lo que hace que Jehová te respalde. Cuando tú comienzas poco a poco, cuando tú comienzas, aleluya, a someterte a la voluntad de Dios, cuando tú comienzas a morir a tu yo. Por eso hay un 911 de Dios, para que nosotros comencemos a entender que Dios puso en mi mano, Señor, que tú me pusiste para hacer. No puedo enfocarme en mi problema. Tengo que saber lo que tú me has asignado y tengo que comenzar a caminar en pos de esto. Entonces Dios va a hacer lo que Él quiere que yo haga y me va a llevar y me va a empujar a hacer. Dios va a hacer que se produzca en mí lo que Él quiere que se produzca. Y esta joven, nueva creyente, Dios comienza a levantarla. Buscando, ya me decía, pastora, el Señor me mostró esto, tuve esa visión. 9 en el evangelio. Estudiando la Biblia, buscando. Recuerdo que el Señor a mí misma me habló en un sueño, en una revelación. Estuvimos un tiempo en la iglesia, en donde nos quedamos en una vigilia, justamente el día de su bautismo. Y Jehová me dijo, ella tiene el llamado profético. Estando esa noche el mismo, o sea, la noche fue un sábado para amanecer domingo, ella iba a ser bautizada. Y esta joven comenzó a decirme, me comienza a decir siempre, mira que el Señor me habló, que yo no sé si es Dios, si no es Dios. Entonces yo le estoy enseñando y le estoy instruyendo en esta área. Porque algo he entendido, para Dios usar a alguien, Dios usa a alguien cuando quiere. A veces dicen, no, porque ¿cómo que Dios llegó ayer y que Dios la está usando? Lo que pasa es que hay un momento de preparación, pero Dios usa hasta una piedra si quiere. Yo no le puedo poner límite a Dios y decirle a ella, no, Dios te está hablando, pero tú aguántate 3 años hasta que tú te prepares. En lo que Dios le está hablando hay que prepararla, hay que formarla, hay que pulirla en el llamado. Tiene que ser procesada, tiene que ser preparada, pero si Dios le está hablando en el camino, Dios sabe lo que hace. Y yo recuerdo que justamente hoy ella decía algo que le pasó. Ella decía, mire, un día que yo estaba ministrando en la iglesia, decía, usted estaba ministrando en la iglesia, pero de repente ella escuchaba una palabra. Ella escuchaba una palabra que le decían, dile a esta persona esto, dile a esta persona esto. Ella decía, pero ella estaba en esa lucha, ella decía, ay no, Señor, yo no sé si eso será mi carne, yo no sé, ay no, Señor, no me da, ay qué vergüenza. Y ella, claro, en su inmadurez está ahí. Pero ¿qué pasa? Dios me mueve a llamar a esas personas de quien Dios le estaba hablando a ella, a esa joven. O sea, las personas de quien Dios le estaba hablando, Dios me mueve entonces a mí a llamarlas. Y lo que el Señor me puso a decirle a ese, que eran varios hermanos, una familia, a esa familia, Dios se lo estaba diciendo a ella, para que se lo dijera a esa familia, pero ella se llenó de temor y no quiso. Cuando ya ella ve que Dios me usa para decirle a ella lo que Dios dijo, entonces ella dice, ay Dios, ya ahora entiendo que eras tú. Ay, ya yo entiendo que eras tú, ya Señor, vale. Amén, porque ella se retuvo en este caso porque ella pensaba que no era Dios, que era su mente, que era su carne. Entonces, una de las cosas que Dios usa cuando usted ve el profeta tiene una conexión directa con Dios en cuanto al diálogo, en cuanto a cómo Dios habla. ¿Qué pasa? Los profetas en la antigüedad se le llamaban profetas de oficio. Por eso ahora en este tiempo muchas personas dicen que ya los profetas no existen. Pues si no existieran, ¿por qué en el libro de Primera de Corintios habla claro de los profetas? El ministerio profético existe. Lo que pasa es que antes era exclusivamente como era solo profeta que estaba, por eso se le decía profeta de oficio, porque estaba solamente ahí para escuchar al pueblo. Si a alguien se le perdía una vaca, iba donde el profeta, se me perdió la vaca, dime dónde está la vaca. Eso pasó en el caso de cuando Dios iba a elegir, o bueno, el pueblo quiso rey y Dios le puso a Saúl.
¿Y qué pasó con Saúl? Para Dios llevar a Saúl al propósito, agarró y permitió que se perdiera las asnas. ¿Y qué pasó? Ellos, ¿dónde fueron? Dijeron, vamos al profeta para que nos digan dónde están las asnas. Oiga esto. Se me perdieron 2 asnas. ¿Qué es un asna? Un burro. 2 burros se me perdieron. Profeta, dime dónde están los burros. Esa era la misión de un profeta. Si era un problema de la guerra, llamaban y consultaban. Vamos donde el profeta para saber cómo vamos a trabajar en esta guerra. Dios le hablaba, mire, esta es la estrategia. Por eso es que la Biblia habla que cuando el profeta, el rey de Siria, en su cámara más secreta, comenzaba a organizar para pelear contra Israel, dice que Jehová le revelaba a Eliseo en lo más escondido. Decía Eliseo, esto está pensando el rey de Siria. ¿Por qué? Porque el profeta tiene los oídos en el cielo para con la boca proclamar lo que está en la tierra. Un profeta, ojo, las personas por aquí que tienen llamado profético tienen que entender algo. El profeta no se mezcla. El profeta no está en todas las cosas. ¿Por qué? Porque el profeta no puede confundir sus emociones con la voz de Dios. El profeta tiene que estar metido con Dios. En esa época eran de oficio exclusivamente para esto, pero en este tiempo, aunque la palabra profética sigue, la manera es diferente, porque ya la gente no está allí en un cuartico solamente ahí para escuchar a la gente. Pero de repente un profeta, yo tengo una amiga profeta, una mujer, pero vamos, certera en Dios. Pero esa mujer, una de las cosas que hace es vivir orando. Una de las cosas que un profeta tiene que saber es conocer la palabra. ¿Qué yo estoy haciendo? Dándole las herramientas para usted comenzar a discernir el área que Dios le ha dado. El ministerio, alguno Dios se lo dice, se lo puede decir personal a través de alguien, pero también hay indicios en tu vida que dice que tú eres llamado para esta área. Esta amiga mía tiene algo que caracteriza a un profeta, y todo profeta tiene que saber esto. Un profeta tiene que ser profundo en la palabra. Un profeta tiene que conocer a profundidad la palabra. ¿Por qué? Porque toda palabra profética tiene que estar en base a la Biblia. Una palabra tiene que ser alineada. La palabra de un profeta tiene que estar alineado con lo que dice la Biblia. Si no se alinea a los dictámenes, a lo dicho por Dios, no es de Dios. No es de Dios. Entonces, el profeta tiene que conocer la palabra, tiene que profundizar en la palabra, tiene que pedirle a Dios pasión por la lectura. No puede profetizar sin conocer la palabra. ¿Por qué? Porque aunque tenga a Dios y escucha a Dios, recuerde que también hay un diablo que engaña. Y un diablo que conoce la palabra. Entonces necesitamos no solamente orar, ayunar, profundizarnos en la palabra. Otro herramienta que le voy a dar para las personas que tienen el llamado profético. Oiga, el profético no puede ser emocional, no puede enfocarse en las emociones, no puede tener que pena, ay pobrecito, no, porque se congracia. El profeta no se congracia con nadie. El profeta dice lo que Dios dijo. El profeta habla como lo que Dios quiere que él hable, no lo que el pueblo quiere escuchar. El profeta no tiene sentimentalismo. ¿Por qué? Porque no es sus emociones. Cuando Dios habla, las emociones se mueren. Cuando Dios habla, los sentimientos se mueren. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla por la boca de un profeta, sea para corregir o sea para alentar, ese profeta, no importa que sea papá, que sea mamá, que sea tío, que sea hermano, que sea el mejor amigo, cuando dice así dice Jehová, ya no está hablando él, ya no es, yo siento a Dios, aleluya. Por eso es que cuando la persona, un profeta de Dios, comienza a decir lo que el pueblo quiere escuchar, ¿sabe lo que está haciendo? El don lo está contaminando. En otra palabra, lo está adulterando. En otra palabra, lo está prostituyendo. Está haciendo prostitución con lo que Dios le dio. ¿Por qué? Porque se está congraciando, está entregando, está dando no lo que Dios le dio, sino lo que el pueblo quiere oír. Y lo más triste es cuando alguien acomoda la palabra al oído de la gente. ¿Sabe lo que va a hacer? A contestar las emociones. Y en estos tiempos que estamos viviendo, no estamos para contestar en las emociones. Por eso Dios está preparando 2 o 3 profetas. Oh, basoma. Por eso Dios está preparando 2 o 3 hombres de Dios que comiencen a decir: oiga, yo no me congracio con nadie. Mis oídos están en el cielo para manifestar en la tierra lo que Dios dijo. Que me crean su problema, que no me crean su problema, pero yo voy a hablar lo que dice Jehová. Si ustedes van a Jeremías, ¿cómo va a comenzar hablando? Así dijo Jehová.
Si ustedes van a Ezequiel, así de Jehová, o me mostró, o me llevó, o me sacó del espíritu, pero hablan que fue Dios, ya no es en sus emociones, ya no está hablando Jeremías, ya no está hablando Isaías, ya no está hablando Ezequiel, está hablando Jehová en boca de sus hijos. Entonces, el profeta tiene que ser un hombre y una mujer que esté conectado con Dios. No puede estar escuchando tanto. ¿Por qué? Porque entonces se llena de información. O también viene Dios y le revela. Y como está en toda la comida, en todos los grupos, entonces se habla. Y él oye, Jehová le habla y dice: ay, Dios mío, tú me dijiste esto. Y ahora cómo lo digo, porque van a pensar que yo cogí la palabra que me dijeron. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros prostituimos el don no es efectivo y no hay cambio. Porque lo que hace que haya un cambio es cuando la palabra es hecha, es puesta en el corazón. ¿Sabe cuando el cambio se efectúa y es efectivo? Cuando entonces la persona habla de parte de Dios, y hay veces que esa palabra va a ser dura, pero esa palabra va a entrar, va a romper, va a hacer que sangre, pero va a sanar. Porque dice la palabra que el mismo que hace la llaga, él mismo la cura, él mismo la sana. Oh, bendito sea Dios. Hay una persona que me hablaba y me decía: ¿sabes qué? Una vez Dios me habló fuerte, muy fuerte, a través de un profeta. Porque hay que saber cuándo decir la palabra. Porque una palabra profética no necesariamente Dios la dice, pero usted tiene que discernir. Estoy hablando a las personas que tienen el llamado profético, que están ahí. Escuche bien esto, porque a veces nosotros hablamos, sí, yo digo lo que Dios me dice y lo suelto. No, hay palabras proféticas que no son para el pueblo, es para la persona. Tenemos que tener cuidado y guardar. Hay palabras proféticas que han hecho que gente se descarríe. Y no es que no es de Dios, pero la manera en que se dijo no es correcta. Al no ser correcta, entonces vino y hizo un daño. Porque esa persona espiritualmente no estaba firme al decírselo. Dios quería que tú se lo dijeras, pero en privado. Pero tú te llevaste de emoción y hablaste en público. Mire, a mí me pasó algo. Yo hace poco fui a predicar a una iglesia. Bueno, una iglesia hija que tenemos en Barcelona. No sé si está por ahí la pastora María Vilche. Estuvimos por allí llevando la palabra. Había una joven que estaba que era de otra iglesia y nos fue a visitar la iglesia de esta pastora Vilche. Fue a visitarla, pero Dios me había hablado de esa joven. Pero yo después me iba el mismo día a la iglesia de ella. O sea, yo prediqué en la mañana en la iglesia de la pastora Vilche. Esa joven fue a esa iglesia, pero luego yo iba a ir en la tarde a su iglesia. Jehová me habla de ella, pero Jehová me habló, pero no era en la iglesia de esa pastora, sino era en la iglesia de esta joven. Yo esperé hasta llegar a su iglesia para darle la palabra que Dios me dio. No hay que desesperarse. Si Jehová te da una palabra, tienes que discernir el tiempo en cuando Dios quiere que tú la des. Tienes que discernir el tiempo en el momento que Dios quiere que tú la des. Porque quizás esta palabra no es para el ahora. A veces sí. A veces te dice: dile, háblale. Dios te va a saber. Tú tienes que tener una conexión con Dios y tienes que tener señales con Dios para saber en el momento en donde Dios quiere que tú hables esa palabra. Cuando tú sabes el momento, si es ahora. Si es en privado, lo hablas. Si es en público, Dios te lo va a hacer ver. Yo recuerdo que esta persona me decía que le hablaron fuerte a ella y fue en público. Muy fuerte Dios le habló. Y ella decía que ella fue a la presencia de Dios, llorando. Y le dijo: Dios, ¿por qué tú me hablaste así? ¿Por qué tú me hablaste en público? Me sentí avergonzada. Y Dios le respondió. Y le dijo: porque estás dormido y quiero que te despierte para el ministerio. O sea, la palabra fue dura y fue en público, pero fue Dios que lo mandó. Y la señal fue que Dios le habló a ella misma. Luego y le dijo: fui yo que lo hice. Y a partir de ahí ella se activó y el ministerio, y ahora está en el pastorado. Usted está viendo, porque la palabra que Dios la dice es para construir.
La palabra que Dios dice es para restaurar. Pero también sepa que hay palabra que Dios le va a dar, que profeta, si usted Dios lo está llamando a la palabra, a lo profético, tiene que entender algo. El profeta va a ser rechazado. El profeta que de Dios es muy rechazado. Porque no siempre Dios le dice palabra bonita. Porque cuando hay una palabra bonita, usted quiere correr a hablar. Claro, es bonita. Pero cuando la palabra es dura, usted se echa para atrás y le da larga. Señor, ay Dios mío, espérate. Yo recuerdo que Dios me habló de una pareja hace mucho tiempo. Y Dios me dijo, dile a ellos esto y esto y esto. Dile a ellos que están en peligro, su matrimonio está en peligro en esto y en esto. Y lo que tenían que hacer. Jehová me habló. Yo fui y les dije, hablé con ellos en la misma iglesia, solos. Y le dije, mire, o sea, estaba en el culto, en el mismo culto. El Señor me dice que está pasando esto en su matrimonio, pero que hagan esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Sabe lo que me dijeron? En mi cara. Me dijeron, ¿quién? Nosotros. Nosotros no estamos así. Se rieron en mi cara y me dijeron que no, que eso no era de Dios, que ellos no estaban así. Pues déjeme decirle que eso me partió el alma. Ay, yo quedé afligida. Pero ¿sabe qué pasó? No pasó mucho tiempo cuando ellos tuvieron que reconocer que Jehová había hablado verdad. Usted está viendo, tuvieron que reconocer que Dios dio la palabra. Cuando usted tiene un área, usted nada más encárguese de decir lo que Dios dijo y no se retracte. Hay gente, óigame, que Dios le da una palabra y cuando la persona no lo acepta se quiere retractar. No, si fue Dios que habló, usted no puede cambiar la palabra. Si usted le habló, Dios habló, mire, eso fue lo que Dios le dijo, eso fue lo que Dios me dijo. Yo no voy a cambiar lo que Dios me dijo. Que tú lo quieras creer, que te dolió, que no te dolió, eso fue lo que Dios me dijo. Y hay gente que quiere, no, yo no puedo suavizar lo que Dios me dice. La palabra la tengo que dar tal cual. Por eso decía que un profeta no puede operar en emoción, pero sí tiene que ser sabio. Sí tiene que saber el tiempo, tiene que saber el lugar, porque nunca que Dios va a dar una palabra para destruirte. Nunca al dar una palabra tienes que ver a la persona como que si la persona fuera una persona miserable. No, tú tienes que verlo como un hijo de Dios. Que cuando Dios te está dando la palabra es para que esa persona reaccione, es para que esa persona sea pasiva y es para que esa persona cambie el estilo de vida que tiene. Ahora bien, después que ya dio la palabra profética suelta, tú no tienes que estar detrás de esa persona. Porque usted no está aquí, Dios no lo llamó a usted para convencer a esa persona. Dios lo llamó a usted para que le dé una palabra y punto. Pero hay gente que da una palabra profética y lo dañan porque entonces están detrás de la persona, detrás, repitiéndole, ya, si Jehová te habló y punto. Ya lo demás lo hace Dios. Un profeta tiene que tener ética. Un profeta tiene que tener, pero cuando hablo, ética espiritual, ética ministerial. Y cuando opera en esa área, mire, esto es bellísimo. Amén. Entonces vamos a seguir con los demás dones. La Biblia habla acerca de el don de sabiduría. ¿Saben lo que es la sabiduría? La sabiduría es una herramienta que Dios nos da para nosotros poder resolver conflictos, para poder operar y trabajar con la gente o trabajar un problema haciendo lo correcto. Sabiduría, sabio, entendido, saber cómo hablar, cuándo hablar, cómo hacer las cosas. Eso es un don. Usted tiene que saber, es de Dios. ¿Cómo yo sé que tengo sabiduría? ¿Cómo yo sé que yo estoy operando en ese don? Número uno, Dios te lo da. Pero número dos, tú te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque la manera en donde Dios te pone para resolver situaciones, tú vas a decir, no, esto no es mío. Porque Dios va a ser algo de Dios que va a ser tan efectivo que tú vas a hablar y alguien que, mire, le voy a dar un dato. El consejero que viene de Dios, la persona que Dios usa para aconsejar, tiene el don de sabiduría. Y es tan excelente el don de sabiduría que alguien puede estar rebelde, que alguien puede estar como esté. Y si Dios te dice, háblale, tú te sientas con esa persona y puede estar enojadísimo. Y Dios te va a dar la sabiduría para que esa gente se vaya reconociendo su condición, llorando y dándote la gracia. Porque la sabiduría te enseña cómo lidiar. La sabiduría te enseña a cómo decirle a la persona, usted está mal, sin tener que
tampoco destruirlo, sino atraerlo a Dios. Cuando tú operas en sabiduría, tú vas a ganar, no perder. Jesucristo dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo no vine a perder las almas, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo vine a buscar. Entonces, ¿qué es? Se introducía con sabiduría. El que predica la palabra tiene que ser sabio. El que sale a evangelizar tiene que utilizar herramientas de sabiduría. Todo esto es dentro del mismo cuerpo. Yo tengo que saber si yo lo tengo. Yo tengo que visionar si Dios me ha llamado a esta área. Pero ¿cómo yo sé que Dios me ha llamado? Porque como lo digo, número uno, Dios te lo dice. Puede decírtelo en sueño. Puede hablarte a través de una persona, pero Él te lo va a confirmar. Y luego hay características en tu vida que van a hacer ver que tú tienes esa área. Y vas a comenzar entonces a operar y vas a ser efectivo porque sabes que lo tienes. El don de ciencia, otro don tremendo que Dios dio a la iglesia. El don de ciencia, ¿en qué opera? El don de ciencia, Dios lo usa para hablar del pasado, del presente y aún del mismo futuro de la persona. Cuando alguien opera en don de ciencia, Dios le muestra calle, le muestra nombre. Aleluya. Yo escuché un testimonio, no me acuerdo si fue mi hermano, era mi hermano o alguien que andaba con mi hermano, no sé, al fin que estaba predicando. Y él decía que veía a una persona con mucho fruto, con mucho fruto. Y cuando le digo a la persona, mira, yo veo una visión, o sea, yo te veo una visión llena de frutos. Y el apellido de la persona era Frutos. O sea, esa persona pensaba que era otra cosa, pero cuando le dice, te veo llena, te veo con frutos, mucha fruta. Y entonces esa persona era que su apellido era Fruto. Entonces Dios revela, el don de ciencia es para revelar. Dios revela con nombre, dirección, calle, número de teléfono. Y eso lo podemos ver en la Biblia. Cuando Ananías, cuando Jesús le sale al encuentro. ¿Qué le dijo Jesús? Ve a la calle que se llama derecha, en casa de un cierto Simón curtidor. Ahí está Pablo y he aquí él ora. O sea, Dios le dio el nombre de la calle, le dio el nombre del dueño de la casa. O sea que bíblicamente el don de ciencia opera. Entonces, en el don de ciencia vemos que Jesucristo también operó en el don de ciencia. Cuando Jesucristo hablaba con la tsunamita, con la samaritana, le dijo, ve y búscame a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, claro, tú has tenido 5, fue a su pasado. 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Y ella se queda asombrada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué es ese don? Dios a través de ese don le place hablar, introducirte a tu futuro, ir a tu pasado para traerte cosas de que Él quiere hacer contigo, de que te libró. Hay gente que Dios ha mostrado, ha dicho, mira, en tal fecha, en tal día te pasó tal cosa. Yo qué sé, pueda de que ibas a tener un accidente. El accidente fue de esta manera, se lo describe tal cual, pero fue mi mano que te libró. Entonces Dios lo lleva al pasado para hacer entender que si está vivo es porque en el pasado Dios obró y lo guardó para el presente. ¿Usted está viendo? Entonces, cuando alguien conoce ese don, cuando alguien opera en ese don, es hermoso. ¿Por qué? Porque a través de ese don, Jehová saca cosas del pasado, del presente y del futuro para hablarle a esa vida. Los dones son necesarios en la iglesia, pero si yo no sé que opero en ese don, entonces, ¿cómo yo me doy cuenta? Preguntándole a Dios. ¿Cómo yo me doy cuenta? Desarrollándolo. Porque Dios comienza a darte nombre. Quizás tú estás orando, te está dando señales. Tú estás orando por la gente, tú estás predicando y de repente Dios te está dando cositas. Y esas cositas son señales de un nombre de una persona, del apellido de la persona. Y ya cuando tú lo sueltas, viene y esa persona dice, no, pero soy yo me llamo así. Y de repente entonces Dios viene y habla y le da palabra. Ese don es hermoso, el don de discernimiento de espíritu, importantísimo. ¿Cómo yo sé que yo opero ese don? Por eso estamos hablando. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios ha puesto en mi mano? ¿Lo estoy poniendo a producir o solamente digo, no, Dios me llamó a predicar? Pero usted está predicando. Dios me llamó a profetizar. Usted está en la línea de Dios para Dios darle la palabra profética. Usted está haciendo lo que Dios quiere.
Entonces, un día tendremos que entregarle a Dios lo que Dios nos ha dado. Por eso es necesario, no podemos perder el tiempo. Necesitamos estar muy enfocados en lo que Dios quiere, muy enfocados en lo que Dios te ha mandado. Este es un tiempo en donde el enemigo se está encargando de distraernos a como dé lugar para que nosotros no nos centremos en lo que Dios quiere con nosotros. Para que nosotros no produzcamos lo que Dios quiere que produzcamos, porque lo que el enemigo le interesa es parar el propósito de Dios en mi vida, porque cuando yo no estoy haciendo lo que Dios quiere, son muchas almas que se están perdiendo lo que tú portas. Porque cuando tú no estás operando en lo que Dios quiere que tú operes, Dios tiene determinadas vidas para que tú llegues, para que le des palabra o para que ores por ello. Pero si tú estás trabajando en lo que Dios quiere, Dios te va a ir llevando día a día donde Él quiere llevarte. Te va a mover al lugar correcto para dar la palabra correcta a la persona correcta en el momento correcto. Pero si estoy desenfocado, Dios no me puede mover. Yo siempre digo que esto se llama, vamos a suponer que esto es el Kairos. Esto es el tiempo de Dios. El tiempo, el Kairos. Dios, yo voy caminando, yo voy haciendo lo que Dios quiere y yo voy en el tiempo. Hay un tiempo que Dios dice, hoy le entrego esto, hoy lo llevo a esta dimensión, hoy lo muevo a esta área, porque tú estás caminando y haciendo lo que Dios quiere. Entonces, ¿Dios qué va haciendo? Dios va entregándote cosas, Dios te va acercando más al propósito, te va guiando, te va llevando. ¿Por qué? Porque estás en su tiempo y en el tiempo de Dios todo es perfecto. Él va a añadir cada cosa en tu vida dependiendo el momento que Él quiere. Pero para que ese tiempo de Dios se encaje contigo, tienes que estar tú en el lugar correcto. Tiene que estar tú en el momento correcto y tiene que estar tú en la voluntad perfecta de Dios para que pueda suceder. Por eso es que hay personas que cuando Dios lo comienza a levantar, cuando ellos comienzan a buscar de Dios, se levantan problemas, hay procesos, muchas aflicciones y no están entendiendo que esos procesos Dios lo está permitiendo para pulirlo y que también el diablo también te está tentando para que deje, para que suelte, porque Él está viendo que tú te estás acercando a la voluntad de Dios y al acercarte a la voluntad de Dios es un peligro. Hay personas que están ahí que me están viendo que no saben ni se imaginan que son de multitudes, que Dios lo está preparando para llevarlo a multitudes, pero Él no se ve así. Y una de las cosas que el enemigo le dice, tú no eres nadie, le pone el espíritu de rechazo para que él entienda que nunca va a llegar a nada. Pero cuando vas a la palabra, cuando te enfocas en la palabra y te enfocas en lo que Dios dice de ti a través de la palabra, te metes en la búsqueda, te metes en la palabra, crees y declara lo que Dios dijo de ti, te comienzas a caminar, a prepararte, a formarte, a dejarte instruir. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Oh, gloria a Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Dios te va a elevar y te va a ir llevando. Porque aquí el hecho de Dios llevarte al propósito no es por tu posición. Hay gente que nadie lo conoce, pero de repente Dios lo exhibe. Nadie sabe de dónde viene y de repente Dios le pone multitudes. Porque Dios para hacer no necesita que tú seas conocido, necesita Él conocerte a ti. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco. Dios necesita conocer. El libro de Apocalipsis dice, yo conozco tus obras. Jehová quiere que Él te conozca. Y si a Él le place colocarte y exhibirte, no tienes que pensar cómo lo va a hacer Dios, porque Dios es Dios y en el plano espiritual y físico nada puede mover a Dios. Dios mueve todo y Él es experto en provocar ocasiones. Esther, una mujer no conocida. Esther, una joven que no tenía papá. Esther, una joven que estaba en un país que no era el suyo. Jehová prepara una ocasión. Jehová prepara un tiempo y agarra a Esther y la gracia de Él la lleva al reinado.
Si usted lee la historia de Esther, va a ver cómo desde Esther pisó el lugar en donde estaban todas las doncellas. Dice que Jehová, yo siento a Dios, que Jehová puso a Esther en gracia. Jehová no necesita que tú busques compadreo. Jehová no necesita que tú busques ayuda. Jehová no necesita que tú digas, ábreme puerta. Jehová no necesita que tú digas, hágame agenda. Jehová lo que necesita es que te meta en la brecha. Jehová lo que necesita es que tú busques su rostro. Jehová lo que necesita es que tú escuches su voz. Jehová lo que te dice, espera mi tiempo. Yo siento la gloria. Jehová le está hablando a alguien. Jehová necesita esto. Dedícame tiempo. Busca mi rostro, métete conmigo, haz mi voluntad. Yo te voy a conectar con quien yo quiero conectarte. Tú no tienes que llamar, mira, yo voy para tal sitio, ayúdame. No, Jehová no lo necesita. Esther fue el ejemplo perfecto de una mujer que nadie la veía a llegar a lo más grande del reinado, ser la reina de todo un país. Y Dios la puso por un propósito, porque Dios no te va a exhibir por exhibirte. Dios no te va a poner ahí porque vean que te use. No. Dios te va a poner ahí para salvar almas. Dios te va a poner ahí para hacer respuesta. Dios te va a poner ahí para que ayudes. Dios te va a poner ahí para que fortalezca. Dios te va a poner ahí para que alimente. Dios te va a poner ahí para que alinees. Dios te va a poner ahí para que sirvas. Mi alma adora a Dios. Gloria. Entonces, en un momento viene el de repente de Dios. Por eso es que la fidelidad en todos los tiempos es importante delante de Dios. Porque si usted profundiza en el libro de Apocalipsis, cuando el mismo Dios comienza a hablarle a las 7 iglesias, había algunas iglesias que estaban mal, muy mal, pero hay otras iglesias que estaban buscando a Dios fuerte y estaban siendo perseguidas. Y comenzó a todas, le dijo la misma palabra. Yo conozco tus obras. ¿Cuál es la obra tuya delante de Dios? ¿Cuál es mi obra que Jehová conoce? ¿Cuál es el verdadero resultado que ha salido de tu búsqueda? Yo no sé si yo lo dije públicamente, que Jehová, que a mí un ángel me mostró, un ángel de Jehová, que las oraciones se computalizan. Que usted ora y esto hay un escrito de lo que usted ora. Las oraciones se computalizan. O se escriben o saben, o sea, hay una cantidad de oración. Y es tan tal que bíblicamente Jesús preguntó, ¿no podéis haber orado una hora? Una hora. Entonces, yo recuerdo que en ese sueño había alguien, eso no hace tanto, que el Señor me dio esa revelación, en donde en el sueño yo veía que un ángel le había dicho a una persona, pero tú no has orado ni 6 puntos algo, no me acuerdo el algo, tú ni has orado 6 puntos tanto. Y cuando yo oí eso, yo me asusté en el mismo sueño, porque yo decía, Dios mío, a ver si yo no he orado lo suficiente. Hay una X cantidad de horas que nosotros tenemos a partir de ahí comenzar a buscar a Dios. Jesús cómo oraba, los discípulos cómo oraban, esos hombres de Dios cuántas horas duraban en la presencia de Dios. Entonces, para yo poder ver manifestados los dones, tengo que tener una vida de oración. Jesucristo lo que hizo que los dones se manifestaran fue una intimidad. Jesucristo ayunaba, Jesucristo oraba, duró 40 días buscando a Dios, fue procesado. Porque Él tenía que pasar todo esto para que veamos que como hombres y como mujeres necesitamos atravesar esto. Van a venir muchas personas a querer matar lo que Dios puso en tu vida. Una de las cosas que está tergiversado totalmente es el tema de la mujer. No, que la mujer no puede ministrar. Y Jehová dándonos revelaciones, Jehová dándonos dones, nosotros buscando su rostro y que no puede evangelizar. Yo recuerdo que alguien me escribió y me dijo, mira, yo estaba leyendo la palabra y yo sentí decirte esto, calle la mujer en la iglesia. Y Jehová un día antes me habló y me dijo, cuidado, no escuches toda la profecía, habla y no calle. Jehová me dijo, habla y no calle un día antes, hermano, y al otro día me escribió una persona diciéndome que Jehová dice que me calle. Mire, mentira del diablo.
Por eso es que necesitamos estar conectados con Dios. No deje que nadie apague lo que Dios ha puesto en ti. Recuerde, ¿qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos? Porque si usted ve el libro de Mateo 25, comenzando desde el versículo 14, usted va a ver la historia acerca de los talentos. Y ahí lo que están anotando, Mateo 25, 14 al 30, al 30, habla acerca de los talentos. Dice que a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro dio 1 talento de acuerdo a la capacidad. Déjeme decirte que todo lo que Dios lo da, tú lo puedes aguantar. Tú tienes la capacidad, tú tienes soporte, tú puedes aguantar lo que tú estás pasando porque Dios te lo dio. Tú tienes el aguante. Todo hombre, mire, yo siempre le digo algo y a la iglesia. Lo que hace, lo primero que usted tiene que ver es que usted está haciendo la voluntad de Dios. Que usted está obedeciendo, buscando a Dios como manda y haciendo su obra como Él manda. Después lo que tú vivas en Dios, Él tiene el control. Nada se mueve si no es la voluntad de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Uno dice esto y a veces dice, hay gente que no lo quiere escuchar en su proceso. No quieren escuchar esa palabra porque van a decir cómo Dios tiene el control de esto. Todos los que aman a Dios, oigan, a los que aman, no a cualquiera, no el que está lejos de Dios, no el que no está haciendo la voluntad de Dios. A los que aman a Dios, Él no miente. Todo ayuda para bien. No entiendo, Jehová, yo no sé de qué tú vas a sacar de ahí, pero algo tú estás haciendo. Todo obra para bien, porque el Hijo de Dios no es al azar. Lo que le pasa no es al azar. Lo que vive no es al azar. Es un Dios que permite situaciones para hacer algo. Por algo Dios lo está permitiendo. Cuando tú estás claro de esto y cuando tú estás bien aposicionado en lo espiritual, vendrán los vientos. Satanás buscará. Satanás pedirá zarandearte. Satanás pedirá acusarte. Pero entonces hay una mujer y un hombre que dice: Señor, yo no sé lo que está pasando. Yo no sé si fui pedida para zarandear, pero aquí estoy haciendo tu obra. Estoy herida, pero aquí. Estoy golpeada, pero aquí. ¿Por qué? Porque sabe quién es Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: esta leve tribulación momentánea va a producir en mí un más excelente y eterno peso de gloria. No mirando lo que se ve. El hombre y la mujer que quiere producir en Dios no va a caminar por lo que vea. Se va a mover no por lo que digan, por lo que piensen o por lo que entienda. Se va a mover por una palabra. No va a caer al suelo porque le digan, porque vengan a insultarlo, porque vengan a levantar acusación. No. Va a decir como el apóstol Pablo: de ahora en adelante que nadie me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo la marca de Cristo. Eso es producir. Eso es saber qué estoy haciendo con lo que Dios me dio. Produciendo aunque no entienda. Porque mientras produzco, viene la guerra, viene el proceso, viene la aflicción, viene la angustia. Señor, ¿qué está pasando? Siga adelante. Usted no es huérfano. Usted no es huérfana. Usted tiene un Dios que tiene en su mano tu tiempo, tu vida, tu hoy y tu mañana. Y tu después lo tiene Dios. ¿Sabe cuánto cabello tú tienes? Se dedica a ti. Él te va a dar de acuerdo a tu soporte. Nunca suelte nada que Dios te dio. No lo suelte. Lo que Dios te dio, el diablo va a querer que tú lo sueltes. No lo suelte. Por nada ni por nadie. Ahí, las pruebas van a venir. ¿Sabe para qué? Para que tú sueltes. Pero tú dices: no, Señor, las pruebas me están llevando. El viento es fuerte, pero aquí lo agarro. La prueba es fuerte, pero sigo con lo que tú me has dado. Sigo trabajando en el área que tú me pusiste. Sigo haciendo lo que tú me dijiste. Sigo operando como tú me dijiste. Sigo visionando según me hablaste, según lo establecido. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Haz según se te ha mostrado. Haz según lo que te mostré en el monte. Haz según lo que Dios te reveló. Haz según lo que Dios te habló. Haz según lo que Dios te entregó. Haz según lo que Dios trató contigo. Porque usted no puede creer que Dios dándote direcciones te van a dejar el camino libre.
Satanás no te va a dejar el camino libre. Oh, gloria a Dios. Pero dice Jehová que no hay aquel que esté en mi mano que lo puedan sacar de mi mano. Y por eso es que Job estaba tan claro de quién él era en Dios. Job estaba tan claro. Y por eso él en el proceso, él aguantó. Y ahí Dios entonces le entregó lo siguiente, que era conocerlo personal. Pero a Job la prueba no hicieron que él se debilite. Él se entristeció, él lloró, él se amargó, él no quedó callado, él habló, pero él no blasfemó. No blasfemó, no sabía lo que estaba pasando, no sabía que Satanás subió a pedirlo para zarandearlo, no se le fue revelado. Hay cosas que no se nos van a revelar, hay cosas que van a parecer insólitas, hay cosas que la gente te va a decir tú estás en pecado, porque cómo puede ser que si tú no estás mal con Dios, tú tienes tanta prueba. Las pruebas no son para siempre, pero hay procesos que son inexplicables. Hay procesos que son inexplicables, solo Dios lo sabe. Y hay cosas que tú vas a vivir que tú nunca vas a tener respuesta. Que cuando lleguemos al cielo Jehová nos lo va a decir. Tenga respuesta o no tenga respuesta, avanza. Tenga respuesta o no tenga respuesta, sigue. Tenga respuesta o no tenga respuesta, síguele siendo fiel a Dios. Oh, gloria. Ayune, ore, sí Señor, sáname. Haz esta obra en mí, ayúdame. Ayuda a mi vida, a mi familia, mira esta situación. Pero mientras tanto, en lo que Jehová responda, siga adelante. Siga caminando. Siga avanzando, siga haciendo. Vamos a tomar, vamos ahora a discernir para qué Dios me llamó. Comience de ahora en adelante a visionar. Señor, ¿para qué me llamaste? Hay personas que Dios le ha dado habilidades. Dios le ha dado habilidades. En el libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 31 habla, y el Éxodo 31:3 también habla de cómo Dios llenó del Espíritu Santo a unos hombres para hacer obra de artes, para hacer cosas hermosas. ¿Sabe qué? Porque la iglesia necesita de todo. Y Dios nos da habilidades para nosotros poder transmitir y trabajar áreas. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que seamos productivos. Una de las cosas que también yo tengo que saber es que Dios me dio una familia. Dios te entregó tu familia, tú tienes que cuidar tu familia. En el libro de 1 de Timoteo 5:8 habla acerca de que aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Ahí está hablando acerca de la familia. Tienes que cuidar lo que Dios te dio. Tienes que trabajar en tu familia. Tú no puedes soltar tu familia. Tú no puedes solamente pensar en allá afuera y tu familia perdiéndose. Tú tienes que también emplear tiempo para tu familia. No solamente, no es soltar afuera. Es trabajar afuera y trabajar adentro. Mientras tú estás trabajando afuera, tú estás dando testimonio en tu casa. Tú estás proveyendo en tu casa. Tú estás dejando todo ordenado en tu casa. Tú estás dándole testimonio a tu familia. Tú estás orando por tu familia. Estás haciendo todo. En lo económico estás proveyendo para los tuyos. Dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Oiga, peor que un incrédulo. Entonces, yo no puedo irme en gloria y mi familia destruida. No puedo decir no porque Dios me mandó. Dios te mandó, pero te dejó para que tú también ordenes tu casa. No porque yo voy a hacer la obra. A la obra porque es hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Porque hay otro punto. Hay gente que se olvida de Dios porque tiene que cuidar a su familia. Pero aquí es, haz la obra de Dios y haz la obra en tu familia. Tu familia, tus hijos, tu esposa, tu hogar. La mujer siendo sabia, el hombre siendo proveedor. El hombre dando ejemplo para su esposa, para sus hijos. La mujer dando ejemplo. La mujer siendo ayuda idónea. La mujer trabajando mano a mano. Los hijos viendo testimonio. Los hijos dando también, siendo ejemplo para su papá. Los hijos obedeciendo a su padre y a su madre. Entonces usted está haciendo un trabajo en su casa. Hello. No puede dejar su familia descuidada. Tiene que sacarle tiempo. Tiene que también cuidarla. Tiene que dedicarle tiempo. Dios te da el tiempo para ti. Dios te va a dar el tiempo para su obra. Y Dios te va a dar el tiempo para tu casa. Gloria a Dios. Tienes que sacar tiempo para ayunar por tu familia. Para interceder por tu familia. Para decirle vamos a hacer una reunión de altar familiar. Oh, gloria a Dios. Lo tenemos que hacer. Habemos personas que estamos lejos de lo nuestro, pero el WhatsApp está, el teléfono está, que ahora gloria a Dios que está esto. Y cuando nosotros oramos, hay situaciones en la familia que Dios me enseñó en un tiempo de proceso. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el proceso para el ministerio,
que Dios me estaba procesando, que se me cerraron todas las puertas, yo no podía hablar con mi familia, nada. Pero Dios lo que me dijo, ayuna y ora. Y comencé a ayunar, comencé a orar. Señor, orando y ayunando, orando y ayunando. Recuerdo que hacía la obra, me iba a los hogares, me iba, porque estaba aquí sola. Aquí a los hogares, aquí, allá, allá, allá. Pero recuerdo que el Señor me decía, me comenzó a mostrar lo que estaba pasando en mi familia. Estoy trabajando, haciendo la obra y orando por ellos, desatándolo. Pero mire, era orando. Dios me puso un tiempo desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana ahí, orando de pie, guerreando, porque había algo muy fuerte y yo no lo sabía. Pero la mejor manera de usted ayudar a su familia, lo primero es lo espiritual. Enséñelo a acercarse a Dios. Y ya ahí Dios me mostraba en sueños, Dios me llevaba en el espíritu, me mostraba en sueños lo que estaba pasando, me decía lo que había que hacer para romperlo. Y luego después de ahí, entonces me llevó físicamente para yo hacer el trabajo. Y para la gloria de Dios, ahí en mi familia, la que faltaba por aceptar a Cristo, aceptó a Cristo. Y aunque está ahí en su guerra, pero ahí está. Para la gloria de Dios. La consolido, le mando palabras, le mando reflexiones bíblicas. Pero ahí está con su lucha, pero ahí está queriendo. Mi sobrina también, que también está con su lucha, pero ahí está. Pero para la gloria de Dios, hay que ganarse la familia para Cristo. Hay que orar por su familia. Dios te entregó tu familia. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te entregó? ¿Qué estás haciendo con los dones? Hay gente que tiene habilidades para hacer muchas cosas. ¿Estás poniendo esto para la obra de Dios? Tú sabes hacer manualidades, decoraciones. Tú sabes hacer tartas. Cosas que puedes llevar para colaborar con la iglesia. ¿Estás poniendo esas habilidades en la mano de Dios? ¿Estás poniéndolo al servicio de Dios? ¿Eres una persona que te encanta servir, ayudar, limpiar la iglesia, hacer cosas? ¿Estás poniendo esto en la mano de Dios? Tienes de todo. Recuerde, aquí no es lo mucho que hagas, es lo que Dios quiere que tú hagas. Al que le dio 5 talentos, cuando el que le dio 5 le llevó a Dios multiplicado 10, ¿sabe lo que le dijo Dios? Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Oiga, pero el que vino con 2 talentos le dijo lo mismo. Bien, el de 2 talentos lo multiplicó y le trajo 4. No le dijo, ¿por qué tú no me trajiste también 10 como el de 10? No, porque le dio como él quiso. Como lo multiplicó lo que él le dio, le dijo, ven, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Usted está viendo? O sea, el que le dio 10, Dios le exigió por los 10. Los 5, perdón, le exigió por los 5. Y el que le dio 2, le exigió por los 2. Dios no te va a exigir. Si Dios te dio un don, un ministerio, no te va a exigir igual al que le dio 2, al que le dio 3. Porque Él está dando de acuerdo a la capacidad. Ahora bien, Él te va a exigir de acuerdo a lo que Él te dio a ti. De acuerdo a lo que Él te dio a ti. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Cómo estás trabajando lo que Dios te dio? ¿Cómo estás ministrando lo que Dios te dio? La iglesia, el don, el ministerio, la familia. ¿Lo estás produciendo? ¿Estás haciendo ayuda donde estás? ¿Te estás enfocando? Si Dios te ha dado, ¿sabes qué? Hay personas que tienen el llamado a la consejería. Son expertos aconsejando. Y Dios usa a esa persona para llevarle a gente que está mal, que necesita consejo, que está bloqueado y necesita a alguien que lo alinee. Y tú que tienes el don de consejería, tienes esa área para aconsejar, de sabiduría, para dar un consejo. Te sientas y hablas a esa persona. Y como es un don de Dios, vas a hablar y vas a traer bálsamo a esa vida. Vas a hablar y vas a liberar la mente de esa persona. Tienes que saber que si tú sabes que la gente siempre va a buscar consejo. Ay, mira, ¿qué tú piensas de esto? Sepa que tú tienes el área consejera. Que la gente siempre te está buscando. ¿Qué tú crees de esto? Mira, yo quiero que tú me des una opinión de esto. Entonces desarrolla esa área. Comienza a meterte con Dios. Comienza a pedirle, Señor, dame sabiduría y ponme a la gente que tú quieras a que yo le dé una palabra, a una palabra sabia. Cuando tú comienzas a enfocarte en el área que Dios te dio y a
pulir lo que Dios puso en tu mano, entonces tú vas a ser efectivo, vas a desarrollarte. Gloria a Dios. Necesitamos saber qué Dios ha puesto en nuestras manos. Una cosa que a veces lo tienes y tú no lo sabes discernir. En el libro de Éxodo pasó con Moisés, cuando ya en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 16, lo que están escribiendo, ¿qué pasó con Moisés? Dios le dio la señal a Moisés, pero Moisés no entendía que junto con la vara que Dios le dio, le tenía ya la autoridad, le decía, acciona, camina, que ya yo te di la autoridad. Moisés se ve frente al mar, el enemigo detrás, viene y le dice, Jehová, ¿qué hago? El mismo Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Toma tu vara que tienes en la mano, yo te di la autoridad. ¿Por qué clama? Moisés no entendía lo que Dios había puesto en su mano. Moisés no sabía que tenía esa autoridad. Y ya él la tenía, Dios se la había dado. ¿Tú sabes hasta dónde puedes llegar en Dios? ¿Tú sabes lo que Dios te ha dado? Tú sabes que Dios te ha dado algo, pero no sabes a la magnitud que Dios te lo ha dado. ¿Cómo tú conoces y disciernes esto? Cuando en la intimidad Dios te da algo y te dice, te lo di, comienza a producirlo, comienza a creer. Ah, no, Dios me dijo que tengo el don de sanidad. Ora por los enfermos que no se sanan. Bueno, Jehová los sanará algún día. Pero ore, 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 ore. Señor, tú me lo diste, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Entonces cuando tú sabes que Dios te dio área, úsalo. Moisés no abrió el mar en dos hasta que no usó la vara. Dios no la abrió por él. Dios le dijo, yo te di la autoridad. Hay cosas que tú puedes orar y Dios te va a decir, eres que tú tienes que actuar. No es ya orar, ahora es actuar. Atreverte. Porque ¿sabe por qué no logramos muchas cosas en Dios? Porque humanizamos la cosa. Ay, ¿cómo yo hago? ¿Cómo yo hago? Yo recuerdo que Dios me dio un sueño, en donde en ese sueño había una niña que tenía un dedo pequeñito, como hundido, el dedo del pie, el dedo del medio del pie, hundidito, y nada más le quedaba un trocito de dedito. No sé cómo se le llama esto. No sé, el dedo no lo tenía normal. Y yo en el sueño me decían, ora por este niño. Esa niña, ora, ora. Y yo lo veía imposible, que eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Porque nos ponemos a ver con los ojos humanos. Y yo recuerdo que Jehová me dio una lección en el sueño. Y yo veía el dedo y yo decía, me decían ora, y yo decía, ay no. Ora, y yo decía, ay no. Ay no, porque yo lo veía imposible. Y mientras yo decía que no, el dedo solo, Jehová hizo así, mira, agarró y el dedo salió y se puso normal, diciéndome, no eres tú que vas a hacer el trabajo, es Dios que va a hacer el trabajo. Le voy a decir una cosa, este es el mejor tiempo para la iglesia de Cristo. ¿Sabe por qué es el mejor tiempo? Porque en este tiempo es donde Dios te está preparando un ejército para exhibir su gloria. En este tiempo Dios te está preparando un pueblo para darle respuesta a mucha gente que está desesperada. Este es el tiempo en donde la gente ya no quiere que le hablen, quieren ver evidencia. Y Dios está exigiendo santificación. Hubo una palabra que Dios me habló y me dijo, Raquel, prepara a mi iglesia para ir al cielo. Dios está preparando un equipo que no adultere su palabra, que no adultere los dones, que hable lo que Dios le dio, que se meta en el secreto con Dios para poder sacar la palabra pura sin ser adulterada, que es lo que vas a hacer que las vidas cambien, que es lo que vas a hacer, que va a hacer que el drogadicto deje la droga, que la prostituta deje la calle, que el adúltero deje de adulterar, que el que está en doble vida cambie, porque cuando hay una palabra que viene de Dios, cuando Dios trae una palabra fresca, esa vida no será la misma, esa vida va a traer cambio, Jehová la va a transformar a través de ti.
Entonces Dios está buscando un pueblo que en este tiempo lo exhiba. Un pueblo en donde hay tanta palabra, pero poco de Dios. Poco de la esencia de Dios. Un tiempo en donde hay mucha manipulación, un tiempo en donde se está hablando muchas cosas que realmente no activan el espíritu, que hay mucho conocimiento, pero la vida siguen siendo igual, siguen en su depresión, siguen en su aflicción, porque hay muchas palabras que están emocionando la carne, y cuando la carne se emociona, lo escucha, brinca y salta, y mañana se le olvida. Pero cuando la palabra entra el alma, entra el intelecto, tu vida va a ser transformada, porque será como una espada de doble filo que va a entrar justamente donde está el problema, va a transformar el alma, la coyuntura, los tuétanos, entrará a discernir las intenciones del corazón. Esa es la palabra que Dios quiere dar en este tiempo. Por eso los apóstoles, cuando hablaban, las vidas eran cambiadas, porque la palabra entraba como esa espada que iba exactamente a donde estaba la situación, para sanar, para restaurar, para levantar, para hacer que el que está torcido se enderece, para hacer que lo que está mal se alinee. Entonces, para que esto suceda y yo ser, porque usted que está ahí, hermano, usted y yo también que estoy dando la palabra, somos los responsables de exhibir la gloria de Dios como Dios quiere. Y aquel día va a suceder lo que pasó en Mateo capítulo 25 que leímos, que habla, que llamó al que tenía 5, le dijo buen siervo fiel, al que tenía 2, le dijo buen siervo fiel, pero al que enterró el 1, le llamó negligente. Negligente le dijo. No porque no dio 10, ni porque dio 5, sino porque el que él le dio 1 no lo multiplicó. ¿Y qué hizo? Lo enterró. Dios está, hay mucha gente que tiene su talento enterrado, que tienen sus dones enterrados, que tienen las habilidades que Dios le dio enterradas. Pero Dios dice, comienza, ven, vamos, levántala, que todavía hay tiempo. Ven que todavía hay tiempo. Yo te llamé para que seas productivo. Yo te llamé para que avives. Yo te llamé para que alimente. Yo te llamé para que fortalezca. Yo te llamé para que conduzca. Yo te llamé para que guíe. Vamos, vamos, vamos. Pon tus dones. Comienza a sacarlo, a desenterrarlo, porque un día daremos cuenta a Dios. Un día daremos cuenta a Dios. Y cuando estemos frente a la presencia de Dios, que escuchemos esa palabra bien, buen siervo fiel. Porque no es el hombre. A cada uno de esos 3, los 3 talentos, el de 5, el de 2 y el de 1, representa a la iglesia. Representa a la gente en Cristo. Que a cada uno Dios le da como quiso. Como Él quiso. Pero ¿qué pasa? Cuando lo llamó a cuenta, no lo llamó a los 3 juntos. Lo llamó individual. Entonces, en la presencia de Dios estaremos de manera individual. No nos vamos a agarrar del pastor, no nos vamos a agarrar del amigo ni del líder. Ayúdame aquí con Dios. Tú y Dios, yo y Dios, face to face. Estaremos en su presencia. Vamos a dar los últimos puntos para terminar. ¿Cuáles son los factores que no hacen o que no dejan que yo opere en los dones que Dios ha puesto en mi mano? Hay factores. Un factor que está atacándote mucho y atacándonos mucho es el miedo. Tengo miedo a no hacerlo bien. Y Dios quiere que no nos apoyemos en mi sentimiento, en el temor. Ay, Dios mío, tengo miedo. No creo que lo haga bien. No creo que será así. No, lánzate. No busque la lógica. No busque la lógica. Cuando Dios le habló al profeta y le dijo al profeta Ezequiel, vivirán estos huesos, solo tú Jehová lo sabe. Y Jehová le dijo, habla, proclama a los 4 vientos, profetiza esos huesos secos. Señor, pero si son huesos secos, profetiza. ¿Qué está diciendo? No tenga miedo, atrévete que yo te mando. Mi palabra es suficiente para hacer. Otra cosa,
que está faltando es la falta de visión. Cuando alguien no tiene una visión, cuando está falta de visión, es que no está enfocado, es que no sabe en qué está, es que no sabe para qué Dios lo llamó. Y dicen, es que yo no sé, yo estoy en la iglesia, pero yo no sé. Tú estás en la iglesia con un propósito. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuando tú comiences a meterte en la búsqueda, cuando te involucres en la obra de Dios? ¿Qué dijo Jesús? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando yo me involucro en los negocios de Dios, Dios me va a enfocar, la visión me va a aclarar, me va a direccionar, me voy a involucrar en mi iglesia, me voy a involucrar en la búsqueda, en la intimidad con Dios, y Él me va a direccionar, Él me va a decir por dónde vaya, Él me va a dar la visión. La visión, que es el enfoque, lo que Dios puso, el norte, la guía para tú caminar y moverte. Hay gente que dice, yo estoy en la iglesia y no sé para qué. ¿Tú sabes por qué? Porque no tienes la visión. Pero para conseguir la visión tienes que meterte al que te la va a dar, que se llama Cristo. Te tienes que meter con Él, tienes que hablarle, tienes que comenzar a involucrarte, a estudiar su palabra, a entender lo que Él quiere contigo y a través de ti. Y quizás estás con las herramientas, pero como no tienes la visión, no sabes cómo hacerlo. Entonces, tienes que dejarte formar y tienes que también dejarte escuchar por Dios. Dejar que Dios te hable y aprender a escuchar a Dios. Lo otro es pereza. Hay gente que sabe lo que tiene, sabe para qué Dios lo llamó, pero no quiere. No quiere pagar el precio. No quiere los procesos. Busca atajo, busca su vía, corta camino y dice, no, Dios, yo no quiero. Yo no quiero. Entonces, la pereza está matando la espiritualidad de muchos y está dejando estancado el don. ¿Y sabe lo que está haciendo? Está haciendo como aquel siervo negligente que enterró el talento. Y aunque tú lo entierres, lo triste del caso es que no llegarás al propósito, las vidas no serán transformadas por ti y tú le darás cuenta a Dios. Eso es lo triste. Y la negligencia, ¿qué es? Cuando yo soy negligente y no hago lo que Dios quiere, yo estoy desobedeciendo. Y la desobediencia es el pecado. Y el pecado no te lleva a la presencia de Dios. El pecado hace que pierdas la salvación. Por eso fue que cuando al siervo negligente, ¿qué dijo? Echarlo a la tiniebla de afuera. ¿Por qué? Porque no obedeció. Entonces hay gente que dice, no, yo quiero nada más la salvación. Claro, la salvación Dios te la da, pero obedecer te hace que la salvación tú la mantengas. Si yo no obedezco, estoy en peligro de perderme. Gloria a Dios. Entonces, no temas pagar el precio, no temas ser procesado. Si Dios está contigo, no te vas a morir. ¿Qué dijo Dios? Le dijo, mandó a decir, cuando tú pases por las aguas, yo estaré contigo. No es fácil, hermano. Hay momentos en que usted quiere salir corriendo. Yo misma a Dios una vez le entregué el ministerio. Pero yo estaba golpeada. Estaba mal. Y son de estos momentos como que pierdes el norte. Y ¿sabe lo lindo? Porque aquí estamos hablando con testimonio. ¿Sabe lo maravilloso? Que cuando yo le dije a Dios, te entrego el ministerio, Jehová ni caso me hizo. Me llevó una sola persona, recuerdo, que esa me ayudó, me empujó. Dios la llevó para que me empujara, para que siguiera caminando y luego me siguió añadiendo más gente. Y fueron esa ayuda y Dios siguió hablándome. Y después de ese proceso, para la gloria de Dios, hemos ido en aumento. Porque hay proceso, porque Dios sabe cuando tú lo estás haciendo por rebeldía o es porque sientes que no puedes más en la prueba. Y cuando ya la prueba es tan fuerte, Dios no va a dejar que tú seas probado más de lo que puedas resistir. Cuando yo fui a Dios y le dije, Jehová, te entrego el ministerio, Jehová me dijo, no, porque ahora entro yo. Y me ayudó. ¿Por qué? Porque él sabía que no era por rebeldía, sino era que no aguantaba el proceso. Entonces Dios dijo, ok, ya tú no aguantas hasta aquí, ahora entro yo. ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar que seas probado ni tentado más de lo que puedas soportar. Si tú estás en la mano de Dios, si tú estás haciendo todo lo que Dios te dice, si tú estás haciendo todo lo que tienes que hacer, solamente espera en Dios. Dios no va a dejar que te mueras ahí, jamás, nunca. Dios no va a dejar. Cuando Dios vea que tú no puedas, Dios va a intervenir. Y en el tiempo que ya Dios diga, se acabó tu prueba, ahora vas al siguiente nivel, lo va a hacer. Hermano, Dios no es un Dios injusto. Dios no es un Dios malo. Dios no hace la cosa para que sufra. Dios hace la cosa que te está preparando para llevarte a lo siguiente. Hay cosas que parecen ilógicas, pero Dios sabe lo que hace. Gloria a Dios. El otro punto es gente que no dedica tiempo a las escrituras. No leer, no sabe lo que Dios tiene con ellos.
Tenemos que dedicar tiempo a la palabra. Tenemos que dedicar tiempo a las escrituras. Dedique tiempo a los estudios bíblicos. Hay gente que desde que van a la iglesia o escuchan un estudio bíblico que los puede formar, ya dicen, ay no, que tienen muchas horas, que cansón. La gente quiere ¿cómo es? Microwave, cosas rápidas, 5 minutos, 2 minutos. Eso no te va a llenar. Necesitas saber dedicar tiempo a la enseñanza. Que lo que tú no entiendas, Dios tiene hombres y mujeres que le ha dado la habilidad de enseñar para llevarte y enfocarte el propósito a través de la palabra. A mí lo que hizo que yo me metiera en búsqueda con Dios fue una palabra a través de una persona que Dios mandó. Y esa palabra caló en mi alma y me hizo ser una mujer de búsqueda. Y yo no era de búsqueda, pero esa palabra me llevó, me alineó y me encaminó. Hay gente que dice, yo no tengo que ir a la iglesia, solamente yo leo la Biblia. No caiga en esa ignorancia, porque los dones en la iglesia es en la iglesia que se multiplican. La palabra dice que los dones son para la edificación de la iglesia, y la iglesia eres tú, el hermano, el otro hermano, el otro hermano, el otro hermano y el otro hermano. Gloria a Dios. Tenemos que dedicar tiempo. Hay gente que no se quiere esforzar. Quiere nada más orar unos 2 minutos, lee un versículo bíblico, a veces no lo lee y ya, y Señor te alabo. No. Usted tiene que dedicarle tiempo. Usted tiene que estudiar, profundizarse. Hay muchas religiones falsas que están doctrinando a la gente para ir a confundir. Entonces Dios quiere que tú te doctrines para sacar de la confusión al confundido. Pero si tú no conoces la palabra, vas a ser engañado. Entonces tiene que dedicar tiempo a la enseñanza. La gente lo que quiere es que le digan, profetiza. La profecía es buena, pero una profecía, si yo no cumplo los dictámenes de Dios, si yo no hago su voluntad, serán palabras y no se van a servir en mí. Por más profecía que yo quiera escuchar, la profecía se cumple cuando yo vivo la palabra, cuando yo estoy preparado, cuando estoy presto a pasar el proceso, a escuchar que Dios me hable, a dedicarle tiempo a la formación. Entonces eso me va a dar dirección. Los ejemplos de vida de otros me ayudan también, a mí me fortalecen, pero mi propia experiencia con Dios yo la tengo que tener. Entonces la palabra profética se va a alinear a una vida que está formándose, que está dedicándole tiempo a Dios, que está utilizando sus dones para trabajar en el ministerio. Entonces tú estás en la línea para que Dios siga dándote, para que Dios siga derramando, porque Dios es infinito. Dios tiene demasiado para darnos. Dice que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Con eso te decimos. Y nosotros somos pedilones. Nosotros nos gusta mucho un pedir. Y Dios dice que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Entonces, ¿qué Él quiere? Busca mi reino. Haz mi obra. Y todo lo demás yo lo voy a añadir. Otra cosa. El desinterés. Es otra cosa que está haciendo que yo no cumpla el propósito de Dios. El no orar. Hay gente que no ora. Sin oración tú no puedes hablar con Dios. La oración es la única herramienta para hablar con Dios. La Biblia, una de las herramientas en que Dios habla contigo. Entonces, si tú no oras, Dios no puede hablar contigo, hijo mío, hija mía. Necesitamos sacar tiempo para orar. La oración te alinea, te fortalece, te activa. Yo a veces he leído la Biblia, hermano, y yo me he sentido llena. Leyendo la Biblia llena, hermano, porque la Biblia es la palabra de Dios, es Dios mismo. Hay muchas cosas raras que se están diciendo, que ahora que la Biblia que tienen errores, hello, con todos esos errores son muchos los que se han salvado. Con esos errores, con esta Biblia fue que yo conocí a Dios. Con todos esos errores que tengan errores, ok, me pueden decir que tienen 1000 errores, pero esa Biblia me ha traído el cambio a mi vida. Esa palabra, leyéndola, Jehová ha tratado fuerte conmigo con la palabra. Entonces cuando tú tienes un encuentro con Dios, escucharás todo, pero no te dejará confundir. Cualquier cosa no te va a desviar. Tú puedes escuchar, cogerás lo bueno y desechar lo malo. Pero si tú no sabes nada, aquel dijo A y tú dijiste amén. El otro dijo B, tú dijiste amén. El otro dijo C, tú dijiste amén. Porque bailas en todos los bailes. Porque como no sabes, no está firme, no está de pie, no está enfocado. Necesitamos sacar tiempo con Dios. Necesitamos que Dios nos dé revelación de la palabra. Hay muchas cosas raras, hermano. Mucho se está moviendo. Hay mucho viento de doctrina. Hay muchas enseñanzas raras. Y si tú no estás alineado, ¿qué tú vas a ir? Escucharte. Ah, vale. Ah, no. Eso es así. Yo escuché que el hermano dijo esto. No el hermano. Es que me digan qué dice la Biblia. ¿Qué habla la Biblia? Entonces para eso yo tengo que dar página a la izquierda. Para eso yo tengo que dedicar tiempo. Para eso yo tengo que buscar quien me enseñe según la Biblia. Para eso Dios puso los maestros. Dios puso los pastores. Hay maestros de Dios. Señor, entonces yo me siento a ser alumno. Para yo poder aprender tengo que ser alumno. Para yo poder enfocarme
y comenzar entonces a usar los dones y ser efectivo, tengo que dejarme formar. Pero hay gente que quiere los dones, pero no se deja formar. Entonces, ¿qué hace? En los dones opera mal. Porque tiene los dones, Dios se lo da, está orando, ayuna ahora, pero entonces no le gusta la formación, no va a los estudios bíblicos, no va al instituto bíblico, no va a las escuelas bíblicas, no va. Entonces escucha y se pone a estudiar mensajes en lo internet. Hay gente que se ha desenfocado totalmente porque entonces le dedican tiempo a unos estudios que no son y te confunden, te desenfocan y llega a la iglesia entonces a dividir la iglesia porque viene con una enseñanza que no comiste el alimento del lugar donde Dios te puso, te empalchaste de ese alimento, te cayó mal, entonces va a comenzar a reproducir lo malo que tú y lo incorrecto que aprendiste. Vamos a hacer la cosa bien. Jesucristo a sus discípulos los enseñaba. ¿Por dónde voy? Ya tengo que acordar. Jesucristo a sus discípulos los enseñaba. Aprenda. Escuche consejo. Dios pone mentores. Dios te pone gente. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo tenía hijos espirituales. Timoteo era su hijo espiritual y lo hablaba, le hablaba, lo aconsejaba. No hay algo más lindo que tú tener a alguien de Dios que te oriente, que te dé consejo, porque Dios todo no te lo va a decir. Si no llega Jetro, Moisés se muere en 2 días, aún teniendo la palabra de Dios, aún teniendo la guianza de Dios. Si Jetro no llega a aconsejar a Moisés, Moisés se va, se agota, porque este cuerpo físico no puede resistir. Tenía que tener a alguien que le oriente, le decía, mira, Dios te está hablando, tú tienes revelación de Dios, pero sé sabio. Comienza a pedir ayuda. Comienza a pedirle a Dios. Según Dios te guíe, pon gente de Dios a tu lado que te ayude. No haga todo solo. Y Dios estaba con Moisés. Dios le hablaba a Moisés. La voluntad de Moisés era perfecta en Dios, pero a Moisés le faltaba alguien que lo oriente. Y Dios no le dijo todo. ¿Para qué? Para que Moisés entendiera que también Dios se vale de otros hombres para tratar con él, aunque sea hombre de Dios. Por más hombre de Dios y mujer de Dios que tú seas, cuando ya tú comienzas a decir que tú no escuchas a nadie, que escucha a Dios, tú estás mal. Cuando yo digo que yo no necesito de nadie, yo estoy mal. Necesito arrepentirme porque estoy siendo mentiroso a Dios. Cuando Dios me dice que somos un cuerpo y necesitamos los unos de los otros. Dios quiere que entremos en esa línea para poder operar. Estamos en los últimos tiempos. Cristo viene, iglesia. Vamos a ser productivos. Vamos a dedicar tiempo. Vamos a honrar el lugar que Dios nos puso. Si quizás usted está en un lugar que usted no quiere que esté en ese lugar, a veces dice, me voy de este lugar porque no me gusta. Nunca se mueva porque no le guste. Muévese porque Dios lo mueva. Hay gente que dice, no, pero que si ese lugar está mal, sal corriendo. A mí, mire, hermano, eso no es lo que Dios me ha enseñado. Si quizás tú estás siendo procesado y dices, no, yo no aguanto, aquí todo el mundo se ha levantado contra mí, me voy. Eso no es, Dios no opera así. Cuando Dios te guía, tú te mueves en el tiempo. Dios te dice, aguanta, espera. O Dios te da las instrucciones para que te vayas, para que te muevas. No te muevas porque no te guste. Porque en todos los lugares va a haber cosas que no te van a gustar. Es tiempo de que nosotros maduremos, de que nos sembremos. Aquí yo estoy porque Dios me puso. Aquí yo estoy porque Dios me puso. Cuando sea el tiempo de Dios me voy. Por eso es que yo me cuido mucho con el tema de aconsejar en público. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay personas que le dicen, si tú estás en este lugar que ve que no es de Dios lo que hay, sal corriendo. Pero ¿qué pasa? Quizá el que oyó que dice sal corriendo es un rebelde, no se somete y dice, no, allí está mal porque entonces yo hablo y no me oyen, pero el que no se somete. Entonces dice, me voy de aquí, me voy por otra iglesia. Pero después, a los 5 días, a los 5 meses, al año, ya entonces entra en rebeldía en la otra iglesia. No me gusta esta iglesia porque está mal, porque tal. ¿Por qué? Porque tú estás en rebeldía y no te sometes. Entonces, escuche los consejos, pero no de acuerdo a lo que usted quiere escuchar. Escuche los consejos. Mire, hermano, le estoy hablando con el alma y Dios lo sabe, porque el Señor nos enseña a través de los procesos. Escucha los consejos porque Dios te hable. Cuando Dios te dice muévete, pero cuando Él te diga, no te muevas porque otro te dice muévete, porque tú no sabes si vas a salir del propósito. Oh, mi alma adora a Dios. Hay lugares que Dios me ha dicho, espérate, aguántate, espera. Y otra gente me dice, mira, no, muévete a esto, No. Jehová me habló otra cosa. Jehová me dice que me espere. Y yo voy y busco dirección. Señor, es tu tiempo, eres tú. Entonces Dios me habló. Cuando Dios me habló, entonces actué.
sal con una palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Cuando tú te mueves con una palabra de Dios, cuando tú tengas el proceso, entonces Dios te va a ayudar. Si Dios te dice, si alguien te dice, mira, ya tú estás preparado, Dios te dijo que tú eres pastor, monta tu iglesia. Oye, no te atrevas a poner una iglesia porque te dijeron que la ponga. Cuando Dios me habló del ministerio, me hablaron mucha gente y era de parte de Dios, ojo, era de parte de Dios. Pero yo dije, Señor, no, yo sé que tú me estás hablando y Dios lo sabe, que le dije así. Yo dije, Jehová, yo sé que tú me estás hablando y yo sé que es parte tuya, pero hay algo que yo entiendo. Yo sé que cuando yo comience el ministerio se van a levantar guerras, se van a levantar situaciones. Y yo quiero que para ese tiempo yo poder decir, ir a tu presencia y decir, Jehová, tú mismo me dijiste. Yo no te quiero decir, Jehová, fulano me dijo que tú me dijiste. No, yo quiero decir, tú me dijiste. Y hermano, luego a los años me pasó. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios me habló claro del ministerio, me habló, me entregó todo, me dijo, me dio el nombre de la iglesia, me dio todo. Y cuando yo entregué la iglesia con un proceso muy duro, ¿qué pasó? Entonces Dios me respaldó. ¿Sabe por qué me respaldó? Y no dejó que yo cerrara la iglesia, porque Él fue que me llamó. Usted está viendo la diferencia. Pero yo le dije, yo fui a su presencia y yo le entregué a Él. Yo dije, mira, Jehová, yo te entregué, tú me entregaste esta iglesia. Tú fuiste que me dijiste, yo no aguanto, yo te la entrego ahora a ti, tómala. Y le dije, este es el último fin de semana que te doy culto. Yo no fui y llamé al hermano que me llamó, no. Yo fui y le hablé a Dios. Tómala a Dios. Y no fue en rebeldía, yo estaba afligida. Pero ¿qué hizo Dios? Al poco tiempo, Jehová ordenó todo y respaldó. ¿Por qué? Porque lo que es de Él, Él lo va a respaldar. Por eso, hermano, no te muevas sin dirección. Lo más peligroso es tú caminar sin la dirección de Dios. Por lo que tú piensas, aunque no te guste, no te muevas porque otro habló. No, porque quizá hay una palabra que se lanza desde internet para todo, para un grupo. Pero de ese grupo, quizá 2 o 3 encajan con esa palabra, pero tú no. Por eso es que no agarre una palabra general para decir Dios me habló. No, esa palabra tú tienes que estar claro que es Dios que te está hablando. Para que entonces, no, porque hay un futuro que viene. Yo siempre digo esto, quizá a los 2 meses tú veas que todo está bien, pero al año, y a los 2 años, y a los 5 años, ¿qué va a pasar? Cuando salga y tú digas, ay Dios mío, ahora entiendo que no me tenía que hacer, ahora entiendo que no debía hacer esto. Pero cuando es Dios, que tú sabes que es Dios, y tú buscas dirección, y tú tienes una relación con Dios, Señor, ok, me dijeron esto, confírmamelo, Señor, háblame, yo no lo quiero hacer así. Entonces Dios te dice, hazlo, o no lo hagas. Ah, bueno, Dios me dijo, hazlo. Cuando a los 5 años viene el problema, yo digo, Jehová, recuerda, Padre amado, que tú me dijiste que agarre esto, que tú me dijiste que haga esto. Jehová, acuérdate, ahora yo siento que yo no puedo, ayúdame. Dime. Entonces Dios dice, no temas, yo te ayudo. Porque yo fui que te llamé. Y como te llamé, te voy a ayudar. No te dejaré caer. Yo lo he vivido. Dios no te va a dejar caer si es el que te llamó. Gloria a Dios. Por eso, hermano, con lo de Dios, sea muy celoso. Yo a mí que me digan hora y ayuno, si alguien me dice, Dios te dice que te metes en 5 días de ayuno, yo no busco dirección para esto. Yo me meto la que va a ser bendecida por Dios. Pero si me dicen que Dios me está diciendo que me mueva, que me vaya a otro lugar, hermano, yo lo siento, yo tengo que ver si Dios me está hablando. Muévete a otro sitio, Dios te dice que te mueve, ¿vale? Dios me dijo que me mueva, pero yo tengo que saber que Dios me confirme. Porque ya eso es algo muy delicado. Y no es que no es Dios, pero cuando tú quieres hacer la cosa según Dios, tú vas a buscar confirmación. Buscar confirmación no es pecado. No es pecado. Busque confirmación de las cosas. Hay gente que no pide confirmación cuando se le dice algo que le gusta. Cuando dice algo, cuando es algo que quiere escuchar. Pero si es algo que no quiere escuchar, va a buscar 10, 20, hasta 15 confirmación. Pero si es algo que estaba esperando, Dios le dijo una vez y ya ni vuelve a... No, ay, gracias, Señor. Jehová me habló. Y ya se va porque Jehová le habló. Hermano, busquemos dirección de Dios para las cosas. Yo siempre pienso en el futuro. Yo digo, Jehová, cuando de mañana pase esto, yo quiero que tú estés conmigo. Entonces yo quiero moverme con tu guianza para poder operar en los dones que Dios me ha dado. Hasta aquí, papá Dios me ha ayudado, hermano, porque si uno se lleva, aquí amanecemos. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de los que tengan por ahí. Ahí está mi amada Nieve Peralta. Bendiciones, guerrera del Altísimo. Aleluya. Mi alma te adora.
Jehová por siempre. Bendiciones también a mi amada Omaira y a todos los que están por ahí, hermanos. Mire, yo espero que usted agarre esa palabra. Dios sabe que lo hago, lo digo desde el alma, nunca pensando que soy, ni que soy la que sabe, no, más, todo lo contrario. Sé que necesito cada día de Dios, que necesitamos todo de Dios, que esto es una enseñanza para aplicárnoslas todo, depender de Dios, hacer su obra. No te detengas, que el agotamiento no te detenga, sigue adelante. Dios te llamó con un propósito, Dios no te llamó por llamarte. Hay algo que tienes que cumplir en la tierra. Vamos, que los procesos no te paren. Vuélvete imparable. Que nadie te pare. Que nadie te detenga. Ni el diablo, ni la prueba, ni la gente, ni las situaciones. Adelante con Cristo. Aleluya. Voy a hacer una oración por todos los que estamos aquí. Gente de Dios, gente de propósito. Usted de propósito. Créalo que sí. Entonces, como es de propósito, comience a arreglar las cosas que están dañadas. Comience a comenzar a alinear lo que no está bien. Para entonces Jehová fluir en ti. Padre, mira a tu pueblo, Señor. Gracias por este equipo, por este remanente, por estas personas que están ahí, que sé, Padre Jehová, que ha caído en buena tierra esa palabra. Jehová, yo sé que esta palabra que tú me has dado, Jehová, va a hacer un trabajo en las vidas y van a comenzar a producir en el don y en el área que Dios le mandó. Te pido fuerza para el que está ahí, para el que está enfermo, el que está afligido, Señor. Mira la hermana Lorena Funes, Señor Jehová. Cubre a tu hija, fortalécela en medio de su proceso. Yo sé que tú estás ahí con ella. Mira a Mónica, Dios mío. Mira la vida de Irma, la vida, Dios mío, Señor, de la hermana Lorena, Dios mío. Cúbrela, Dios santo, ven bendiciéndola, fortaleciéndola. Padre Jehová, te pido por todas las personas que están atravesando situaciones. Oh, gloria a Dios, Señor. Ya tú vienes pronto. Esto se acaba. Aleluya, Señor. Dale fuerza para que sigamos adelante. Que no neguemos tu nombre. Que no contaminemos tu nombre. Que no, Jehová Dios, aleluya, no desviamos de la palabra, sino que nos mantengamos firmes. Que no nos contaminemos. Ayúdanos, Señor. Danos ojos visionarios. Danos oídos escuchadores, danos una mente expansiva para poder escuchar tu palabra, para poder recibir tu revelación, para poder entender según tus dictámenes, para caminar en una palabra que sea cristocéntrica, que sea bíblica, que sea, Señor, esencia del cielo, para comer un buen pasto, que es tu palabra, que es vida. Padre, fortalece al afligido, al acongojado, al que no puede más, al que no entiende, al que está siendo procesado, al que no tiene respuesta y está esperando respuesta. Ayúdalo, Señor. Direcciónale, guíale, instrúyale, encamínale, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Gracias por tus hijos. Gracias por tu pueblo. Gracias, Dios mío. Mira lo que piden oración por sanidad, lo que piden oración por su familiar que está enfermo o está en la cárcel o está pasando una situación, lo que están pidiendo por salvación. Ayúdale, Señor, a los pastores que están pasando su proceso. Padre, aquel pastor que quiere dejarlo todo, aquel evangelista, aquel profeta. Oh, Dios mío, tú le dices, sigue adelante, no te detenga, vamos, no suelte la toalla. Que si está siendo oprimido, aleluya, es porque Jehová quiere añadir más en ti. Pero hay una opresión, hay un movimiento en el mundo espiritual para que tú sueltes lo que Dios quiere hacer contigo y para que no logres lo siguiente. Pero yo declaro hoy que se fortalece el que no tiene fuerza, que se levanta, porque la unción de Dios está, la atmósfera de Dios está, y yo sé que esa unción fresca te va a fortalecer para que tú entiendas que fuiste designado por Dios para un propósito, una palabra que no va a emocionar tu mente, no va a emocionar tu carne, sino va a activar tu esencia, va a activar el propósito para que camine, para que despierte, para que entienda que Dios lo quiere hacer contigo, para que entienda que Dios te quiere levantar, para que entienda que Dios quiere llevarte al propósito, para que entienda que no es tiempo de retroceder, todo lo contrario, es tiempo de seguir adelante, es tiempo de correr, es tiempo de decir, Señor, Jehová, yo confío en ti, Jehová, cuenta conmigo. Es tiempo de que nada te detenga. Si fuiste llamado a la oración, si eres intercesora, si eres profeta, si eres evangelista, si eres
Mujer de ministerio, hombre de ministerio, si Dios te ha entregado dones, llamados, este es el tiempo de comenzar a prepararte para ejercitarlo, para operar, para dar lo que tienes, como dijo Pedro, lo que tengo te doy. Vamos, levántate, vamos, no suelte. Mujer, cree en lo que Dios dijo de ti. Vamos, no crea en lo que tú oyes. Afírmate en Dios, créele a Dios, que tú te cerciores, que tu nombre te inscrito en el libro de la vida, que te cerciores de que le sacas una sonrisa a Dios, que te cerciores de que Dios está alineado contigo y tú con Dios. Aleluya, eso es lo importante. ¿Para dónde voy? Primeramente yo, y a dónde voy a guiar a lo que Dios me ponga en mi camino. Vamos a direccionar, vamos a ser efectivos en lo que Dios nos ha dado. Vamos a levantarnos, no importa el precio, no importa las lágrimas, no importa el dolor. Jehová promete enjugar tus lágrimas. Jehová promete defenderte. Jehová promete estar contigo. Y eso es lo que Él te dice. Haz lo que Él te dice y Él va a hacer contigo lo que Él dice. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, pero séle fiel. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo estaré contigo hasta el fin. No suelte, nunca te dejaré y nunca te desampararé, sino que te sostendré, dice Jehová, con la diestra de mi justicia. Él no miente, Él no es un Dios que emociona, Él es un Dios fiel. Oh Dios santo, unge con aceite, fortalece, llena, visita vida, visita casa, trae liberación, rompe cadenas, paraliza planes antagónicos, aquellos, Dios mío, que están siendo golpeados, Señor, aquellos que el enemigo ha venido fuerte, aquellas personas que Satanás ha venido a ministrar su vida. Hoy yo declaro que se rompen cadenas, se rompen grilletes, se paralizan planes del enemigo, se rompe todo plan antagónico. La presencia de Dios llena, la presencia de Dios fortalece, la presencia de Dios activa. Oh Dios santo, en esta hora, mira aquellas personas que no conocen a Cristo. Tú que no conoces a Cristo en esta hora, levanta tu mano, que tú no estás ahí por casualidad. Si tú estás descarriado, si tú estás frío, aún en la iglesia, y sabes que necesitas un encuentro con Dios de nuevo, si fallaste, si pecaste en cualquier área de tu vida, hoy es el momento de confesarle a Dios. Vamos, abre tu boca y dile a Dios: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecadora. Hoy me rindo a ti, Leusae. Oh Dios santo, inscribe mi nombre. Dile, y vuelvo a hacer pacto contigo. Haga pacto con Dios en esta hora, que Dios está dispuesto a perdonarte. Vamos, y dile: Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Acéptame como tu hija, acéptame como tu hijo, y yo te acepto como mi padre. Renuncio al mundo, renuncio a todo lo que me desvíe de ti. Oh, mi alma adora a Dios, y oro a Dios para que te dé un lugar donde congregarte. Y si te estás congregando, desde hoy comienzas a ser diferente. Desde hoy comienzas a dejar la doble vida. Desde hoy comienzas a dejar las cosas que no le agradan a Dios en oculto. Desde hoy comienzas a ser transparente en la presencia de Dios. Desde hoy comienzas a ser efectivo. Y yo declaro que esa palabra se sella. Y yo declaro que donde tú estás te sigue. Y yo declaro que donde tú estás, esa palabra hace vida en tu vida. Aleluya. Y comienzas a emanar de tu corazón la gratitud por Dios. Comienza a emanar desde tu corazón la pasión por Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias por las vidas que están ahí. Cúbreles con tu sangre, envuélveles en tu presencia. Padre, que nunca, Dios, se aparten de ti. Ayúdanos, Señor, fortalece a tu pueblo. Ayuda, Señor, aleluya. En el nombre de Cristo, Jehová, según la necesidad de cada uno. Yo sé que algo bonito tú has hecho. Yo he sentido tu presencia. Yo sé que algo bello tú estás haciendo en este remanente que está aquí. Yo sé, papá Dios, que tú no eres un Dios que improvisa, sino un Dios que está llamando a la línea de batalla muchas vidas. Gracias por tu pueblo. Los pongo en tu mano, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hasta aquí, papá Dios nos ha ayudado. Bendito Dios, sigamos adelante. Que no nos amedrente nadie. Gloria a Dios. Los que quieran seguirnos en nuestras diferentes plataformas, pueden buscarnos por YouTube. En YouTube, para la gloria de Dios, estamos subiendo mucho contenido. Las personas que están aquí, que siguen las reflexiones, que yo les estoy mandando reflexiones por WhatsApp, ahora estaremos
haciendo las reflexiones todas, subiéndolas a YouTube directamente para no llenar los teléfonos con los audios. Así que vamos a estar mandándoselo en vez por audio, lo estaremos subiendo al YouTube y lo mandaremos por WhatsApp, pero por YouTube, para que usted pueda comenzar a escuchar las reflexiones que están siendo de mucha bendición. Hay mucho contenido en YouTube. Los que no nos siguen pueden suscribirse a la página, porque la finalidad es que dar todo lo que Dios nos da. Amén. Así que nos pueden buscar por YouTube, también en Facebook, aunque mi página de Facebook está ya llena. Pueden seguir en Facebook o buscar Raquel Mateo Oficial en Facebook también, que ahí también estamos trayendo esa palabra de parte del Señor, que esa es nuestra función. Amén. El YouTube es Raquel Mateo Oficial. Allí hay reflexiones, también Dios nos está dando palabra para trabajar en el área de liberación y guerra espiritual. También mensajes, ahí hay de todo, hay un contenido de todo. Si usted busca, hay montones de contenido. Creo que más como 300 y pico de videos, y ahí puede ser fortalecido, amén, según la necesidad que usted tenga en Dios. Tiempo de ministrar la palabra y de dar esa palabra cristocéntrica. Amén. Siga adelante, iglesia, vamos a seguir adelante, no nos detengamos. Hay demasiado de Dios para nosotros, como Él lo dijo, no nos podemos detener nunca, porque Él dijo, y lo creemos, el cielo es nuestra última y única parada. Gloria a Dios. Muchas bendiciones y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Dios le bendiga, Thompson. Dios bendiga a todos. Mi amada Verónica, Gloria González, también bendiciones para ti. Paz de Dios y shalom, shalom. Bendiciones.